Pagó solo $800 por un búnker abandonado de la Guerra Fría, enterrado en la naturaleza salvaje de Montana, pensando que había encontrado un almacén barato para las herramientas de su difunto padre. Pero cuando finalmente abrió la cámara acorazada congelada escondida 3 niveles más abajo, lo que se encontró no era solo historia, eran $240 millones en bonos al portador, certificados de oro y secretos de la Guerra Fría que personas poderosas habían matado para mantener ocultos, y ahora iban a por ella. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. El viento cortaba como cristales rotos las llanuras de Montana, mientras Maya Rodríguez sacaba otra carga de ropa sucia de su oxidado Civic. Noviembre había llegado temprano este año, trayendo consigo un frío que te hacía doler los huesos y te quitaba las esperanzas. Tenía 34 años, 3 trabajos y aún así no le llegaba el dinero para llegar a fin de mes. Su hijo Daniel, de 15 años, que crecía como la mala hierba, necesitaba unas botas nuevas para el invierno. El casero había vuelto a subir el alquiler y la transmisión del Civic hacía un ruido que prometía costosas reparaciones que ella no podía permitirse. Maya había sido enfermera antes de que el hospital redujera personal. Ahora limpiaba casas durante el día, servía mesas en Murphy's Diner 3 noches a la semana y hacía turnos de fin de semana en la parada de camiones de la autopista 12. Estaba agotada todo el tiempo, funcionando a base de café y terquedad, sostenida por el feroz amor que sentía por su hijo y el recuerdo de las promesas que le había hecho a su padre antes de que muriera. Su padre, Raymond Rodríguez, había sido trabajador de mantenimiento en la base aérea de Malmstrom durante 37 años. Le enseñó a Maya todo lo que sabía sobre arreglar cosas, sobre apañarse, sobre no rendirse nunca, incluso cuando el mundo parecía demasiado pesado. Cuando falleció hace 6 meses, le dejó sus herramientas, su vieja camioneta que apenas funcionaba y una nota manuscrita que decía simplemente: «Eres más fuerte de lo que crees, mija. Confía en ti misma». Maya pensaba en esa nota cada mañana cuando sonaba el despertador a las 5 y su cuerpo gritaba pidiendo solo 5 minutos más. Pensaba en ello cuando Daniel volvía del colegio callado y retraído porque los niños se burlaban de su ropa de segunda mano. Pensaba en ello cuando contaba las monedas para comprar comida y no le llegaba. Aquella tarde de jueves, Maya estaba sentada en la pequeña oficina del Murphy's Diner durante su descanso, mirando su teléfono. Había estado mirando los precios de los trasteros, tratando de averiguar dónde podía guardar las herramientas de su padre, ahora que el casero había dicho que ya no podían quedarse en el sótano del edificio de apartamentos. La mayoría de los sitios pedían $60 o $70 al mes, dinero que ella simplemente no tenía. Entonces lo vio escondido en un grupo local de anuncios clasificados que alguien había compartido. Búnker militar abandonado en venta situado a 40 millas al norte de Great Falls. Estructuralmente sólido, sin servicios públicos, solo efectivo, $800 o mejor oferta. El anuncio llevaba 3 semanas publicado sin comentarios. Maya se quedó mirando las fotos granuladas. Una entrada de hormigón medio enterrada en la hierba de la pradera. Una pesada puerta de acero con marcas militares descoloridas. Oscuridad más allá. El anuncio decía que había sido desmantelado en 1983, parte de un sistema de alerta temprana de la época de la Guerra Fría que el gobierno había abandonado y finalmente vendido a propietarios privados que no habían hecho nada con él. $800. Maya tenía $917 en su cuenta de ahorros, el resultado de 6 meses de ahorrar cada centavo que le sobraba. Podía permitírselo, pero apenas. ¿Era una locura? Llamó al número que aparecía en el anuncio. Una voz ronca respondió al cuarto tono. Sí. Hola, llamo por el búnker que está en venta. Hubo una larga pausa. ¿Habla en serio? Sí, señor. ¿Sigue disponible? Otra pausa. Señora, lo tengo en venta desde hace 2 meses. Nadie lo quiere. Está en medio de la nada. No tiene electricidad, ni agua, ni acceso por carretera, excepto un camino de tierra que se inunda la mitad del año. ¿Por qué lo quiere? Maya pensó en las herramientas de su padre, guardadas en cajas de cartón en su pequeña sala de estar. Pensó en Daniel, haciendo los deberes en la mesa de la cocina que habían comprado en Goodwill. Pensó en tener una cosa, solo una cosa que fuera suya. Necesito espacio de almacenamiento, dijo simplemente, y puedo pagar en efectivo.
El hombre, que se llamaba Earl Hodgkins, accedió a reunirse con ella ese sábado. Le dio indicaciones para llegar a un lugar junto a la autopista 89, donde un camino de tierra apenas visible se adentraba en el bosque. Busca la vieja señal de alerta de misiles, le dijo. Está descolorida, pero sigue ahí, y trae una linterna, una buena. Esa noche, Maya se sentó a la mesa de la cocina con Daniel, con su portátil abierto entre ellos. Había imprimido el anuncio y extendido un mapa del condado sobre la desgastada superficie del formulario. Mamá, dijo Daniel, apartándose el pelo oscuro de los ojos. Esto parece un poco sospechoso. Lo sé, admitió Maya, pero son $800 por un almacenamiento permanente. No podemos permitirnos nada más. Estudió Daniel las fotos de su teléfono, ampliando la entrada del búnker. ¿Y si está lleno de amianto o algo así? ¿Y si no es seguro? Tu abuelo trabajó con este tipo de estructuras toda su vida, dijo Maya. Si lleva en pie desde la Guerra Fría, probablemente esté construido como un tanque. Daniel no parecía convencido, pero asintió lentamente. ¿Puedo ir contigo a verlo? Maya dudó. Una parte de ella quería decir que no para protegerlo de cualquier decepción o peligro que pudiera esperarle. Pero otra parte de ella, la parte que sonaba como la voz de su padre, le susurró que Daniel necesitaba verla ser valiente. Necesitaba saber que arriesgarse, asumir riesgos calculados, a veces era la única manera de seguir adelante. Sí, dijo finalmente. Sí, puedes venir. El sábado por la mañana amaneció gris y con un frío cortante. Maya preparó un termo con café, linternas, una caja de herramientas y el sobre con el dinero que había sacado el día anterior. Daniel se subió al asiento del copiloto del Civic con su chaqueta fina y las zapatillas que se le estaban rompiendo. Maya tomó nota mentalmente. Lo primero que haría cuando cobrara su próximo sueldo sería comprarle unas botas de invierno, aunque eso significara saltarse una o dos comidas. Condujeron hacia el norte por la autopista 89, pasando por ranchos y praderas, y dejando atrás la última gasolinera en 30 millas. El paisaje se extendía infinito y vacío, solo hierba marrón y cielo gris, uniéndose en un horizonte lejano. Después de 40 minutos, Maya vio la señal descolorida que Earl había mencionado, un letrero metálico oxidado de los años 60 que decía, «Instalación militar, prohibido el paso». Giró hacia un camino de tierra que parecía más una sugerencia que una carretera. El Civic rebotaba y chirriaba sobre baches y rocas. 2 veces tuvo que parar y apartar ramas caídas. Daniel agarró la manija de la puerta con los nudillos blancos. «Nos vamos a quedar atascados aquí», murmuró. «No nos vamos a quedar atascados», dijo Maya, aunque ella misma no estaba del todo segura. Tras otros 20 minutos de conducción lenta y cuidadosa, apareció el búnker. Se encontraba al pie de una colina baja, medio enterrado en tierra y hierba silvestre. La entrada de hormigón se alzaba desde el suelo como la boca de un gigante dormido, y la puerta de acero colgaba ligeramente, con las bisagras cubiertas de óxido, pero aún intactas. La camioneta de Earl ya estaba allí. Él estaba de pie junto a ella, un hombre larguirucho de unos 60 años, con una chaqueta con el escudo de un equipo de fútbol y una expresión escéptica. «Han venido de verdad», dijo cuando Maya y Daniel salieron del coche. «Dije que vendría», dijo Earl mirando a Daniel y luego a Maya. «Sabéis en lo que os estáis metiendo. Voy a conseguir un espacio de almacenamiento por $800, dijo Mia con tono tranquilo. Earl sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió. El humo se disipó con el viento. «Compré esta propiedad en una subasta del condado hace 12 años. Pensé que haría algo con ella. Nunca lo hice. Ha estado vacío desde que la Fuerza Aérea se marchó en el 83. Se llevaron la mayor parte del equipo, pero dejaron la estructura. Es sólida, eso te lo concedo. Tiene 3 niveles, pero es fría, oscura y quién sabe qué tipo de bichos se han instalado en ella a lo largo de los años». Maya se dirigió hacia la entrada, con sus botas crujiendo sobre la hierba cubierta de escarcha. La puerta de acero era enorme, de unos 2,5 metros de alto y 4 de ancho, con una inscripción descolorida que decía, «Acceso al nivel 1, personal autorizado». «¿Ha entrado alguien recientemente?», preguntó ella. «Que yo sepa, no», respondió Earl. «Bajé una vez hace unos 10 años, me asusté y me fui. El lugar tiene algo especial». Daniel miró a Mia con una expresión que decía,
Te dije que esto era sospechoso. Mia lo ignoró. Agarró el borde de la pesada puerta y tiró de ella. Se movió con un leve crujido, abriéndose hacia adentro para revelar una escalera de hormigón que descendía hacia la oscuridad. Salió una ráfaga de aire frío que traía consigo el olor a piedra, metal y tiempo. Earl le entregó un juego de llaves. Estas estaban en los registros del condado. Se supone que abren las puertas interiores, pero nunca las he probado todas. El lugar es tuyo si lo quieres. Los títulos están limpios. Te los cederé ahora mismo por 800. Maya miró hacia la oscuridad. Toda la parte práctica de su cerebro le gritaba que aquello era ahorros. Comprando un búnker abandonado en medio de la nada basándose en un anuncio clasificado. Y en la palabra de un desconocido que admitía haberse asustado. Pero otra voz, más suave pero más fuerte, le susurraba que había pasado demasiado tiempo jugando sobre seguro. Demasiado tiempo simplemente sobreviviendo. Su padre le había enseñado que a veces había que dar un salto. Se volvió hacia Earl y sacó el sobre de su chaqueta. Hagámoslo. Firmaron los papeles en la cabina de la camioneta de Earl, utilizando el salpicadero como escritorio. La transferencia de la escritura fue sorprendentemente sencilla. Un papel, 2 firmas, $800 en efectivo. Earl contó los billetes 2 veces, los guardó en su cartera y le entregó las llaves a Maya. Buena suerte, dijo. La vas a necesitar. Luego se subió a su camioneta y se marchó, dejando a Maya y Daniel solos con su nueva propiedad. Durante un largo rato, se quedaron allí de pie, mirando la entrada del búnker. El viento aullaba en la pradera y en algún lugar lejano, un halcón gritó. Bueno, dijo Maya, por fin vamos a ver lo que hemos comprado. Encendió su potente linterna y el haz de luz atravesó la oscuridad de la escalera. Daniel encendió la luz de su teléfono y la siguió de cerca. Los escalones de hormigón eran empinados y estrechos, y descendían en ángulo pronunciado. El agua se había filtrado por algunos sitios, creando manchas heladas que hacían que cada escalón fuera peligroso. Al final de la primera escalera, se encontraron en un amplio pasillo. Las paredes eran de hormigón, reforzadas con vigas de acero. Por el techo discurrían viejos conductos eléctricos, ahora vacíos. Sus cables hacía tiempo que habían sido despojados o se habían podrido. El aire era gélido y quieto, como entrar en una tumba. Mamá, susurró Daniel, con la voz resonando. Este lugar es enorme. Tenía razón. El pasillo se extendía en ambas direcciones con múltiples puertas que se ramificaban. Maya dirigió el haz de luz de su linterna hacia la puerta más cercana. Era de acero y tenía la inscripción Comunicaciones Alfa. Probó la manilla, pero estaba cerrada con llave. Sacó el llavero que le había dado Earl y probó varias llaves hasta que una giró. La puerta se abrió con un chirrido de metal contra metal. Dentro había una sala de unos 6 metros cuadrados, vacía excepto por unos soportes de montaje en las paredes donde antes se había instalado algún equipo. De los agujeros del suelo salían gruesos cables con los extremos cortados limpiamente. Alguien se había llevado todo lo que tenía valor, pero el espacio en sí estaba intacto, seco y sólido. Exploraron durante la siguiente hora. Avanzando con cuidado por el primer nivel, encontraron almacenes, lo que parecía un comedor con bancos empotrados, una enfermería con un lavabo oxidado y un centro de mando con una plataforma elevada, y más extremos de cables que sobresalían del suelo y el techo. Todo estaba vacío, despojado, pero estructuralmente en buen estado. En realidad, esto es perfecto, dijo Maya, más que nada para sí misma. Puedo guardar aquí las herramientas de papá. Quizás montar un taller con el tiempo. Hace mucho frío, dijo Daniel, con el aliento visible en el haz de luz de su linterna. Sí, admitió Maya, pero es resistente a la intemperie, y es nuestro. Al final del primer nivel, encontraron otra escalera. Esta indicaba, acceso restringido al nivel 2. La puerta metálica de la parte superior estaba cerrada con un mecanismo diferente, una pesada cerradura de combinación que parecía más nueva que todo lo demás que habían visto. Maya probó las llaves. Ninguna encajaba. «Qué raro», murmuró. «Quizá ahí es donde Earl se asustó», sugirió Daniel. Maya examinó la cerradura más de cerca. Era una cerradura de combinación de grado militar, del tipo que su padre le había mostrado una vez en la base. 4 dígitos, acero endurecido, diseñada para resistir los sopletes. «Nos ocuparemos de esto más tarde», dijo. «Terminemos de explorar el nivel 1. Pasaron otros 30 minutos explorando,
tomando fotos y tomando notas mentales. Para cuando volvieron a subir a la superficie, la mente de Maya ya estaba dando vueltas a las posibilidades. No era solo un espacio de almacenamiento, era un lienzo en blanco, un lugar donde podía construir algo, aunque aún no supiera qué. Mientras volvían a Great Falls, Daniel estuvo callado durante mucho tiempo. Finalmente dijo, «Mamá, ¿por qué crees que alguien puso una nueva cerradura en esa escalera?» «No lo sé», admitió Maya. «Quizás el último propietario empezó a asegurarla y nunca terminó. O quizás», dijo Daniel lentamente, «hay algo ahí abajo que no querían que nadie encontrara». Maya miró a su hijo. A los 15 años ya pensaba como un adulto y hacía preguntas importantes. «Quizás», dijo ella, «pero sea lo que sea, ahora nos toca a nosotros averiguarlo». Durante las 2 semanas siguientes, Maya hizo 3 viajes más al búnker. La primera vez, llevó las herramientas de su padre y pasó 6 horas organizándolas en uno de los trasteros. La segunda vez, trajo algunos muebles viejos de su apartamento y habilitó una pequeña zona donde poder sentarse y pensar. La tercera vez llevó un calentador portátil, una linterna a pilas y unas tenazas. Era hora de ver qué había en el segundo nivel. Esta vez fue sola. Daniel tenía un proyecto escolar y, sinceramente, Maya quería hacerlo ella sola. No había dejado de pensar en esa escalera cerrada con llave, soñando con ella. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Por qué estaba asegurada de forma diferente al resto? El trayecto en coche se le hizo más largo en la oscuridad. Había salido después de su turno de noche en la cafetería. Al llegar al búnker cerca de la medianoche, las estrellas brillaban en el cielo, con esa claridad que solo se ve en medio de la nada. Se quedó un momento fuera de la entrada, respirando el aire frío, preparándose mentalmente. Luego descendió. El primer nivel ya le resultaba familiar, casi cómodo. En su última visita había marcado los caminos seguros con barritas luminosas, así que se movió rápidamente por los pasillos hasta la escalera restringida. La cerradura de combinación brillaba débilmente bajo el haz de luz de su linterna. Maya dejó su bolso y sacó las tenazas. Eran de uso industrial, prestadas por un supervisor de mantenimiento de una de las casas que limpiaba. Colocó las hojas alrededor del arco de la cerradura y apretó con todas sus fuerzas. Nada. Lo intentó de nuevo, apoyando los pies y poniendo todo su cuerpo en ello. Las tenazas mordieron el acero endurecido, pero no lo cortaron. A pesar del frío, el sudor perlaba su frente. Al cuarto intento, algo cedió. No fue la cerradura, sino el soporte de montaje. Todo el conjunto se desprendió de la puerta con un chirrido metálico. La puerta se abrió de par en par, con la cerradura aún fijada a ella, pero sin asegurar nada. Maya se quedó allí, respirando con dificultad, mirando fijamente hacia la oscuridad. La escalera era más empinada que la primera, y los escalones más estrechos. Bajó con cuidado, con el haz de luz de su linterna, rebotando en las paredes de hormigón que parecían presionar desde ambos lados. Al llegar abajo, encontró otro pasillo, pero este era diferente. Las paredes eran más gruesas, reforzadas con placas de acero adicionales. El suelo era más liso, de hormigón sellado en lugar de cemento rugoso. Este nivel se había construido con especificaciones diferentes, y lo que era más importante, hacía más frío, no solo fresco como en el nivel 1, sino realmente gélido. Su aliento salía en densas nubes. Se habían formado cristales de hielo en las paredes, que brillaban en el haz de luz de la linterna como diamantes. Siguió el pasillo hasta un cruce donde se dividían 3 caminos. Cada uno estaba marcado con una plantilla descolorida. El camino de la izquierda decía almacén de equipos. El del centro decía comunicaciones. El de la derecha decía acceso a la cámara acorazada, personal autorizado. Solo el corazón de Maya comenzó a latir con fuerza. Cámara acorazada. Tomó el camino de la derecha. Terminaba después de 30 pies en otra puerta de acero. Esta era enorme y circular, como las de un banco o un submarino. En el centro había un mecanismo de bloqueo con una rueda. Sus radios eran tan gruesos como su muñeca. El hielo cubría toda la superficie. Maya se acercó lentamente, casi con reverencia. Extendió la mano y tocó la rueda. Estaba tan fría que le quemaba. Sacó los guantes del bolsillo y se los puso. Luego agarró la rueda e intentó girarla. No se movía, estaba completamente congelada. Iluminó con la linterna los bordes de la puerta, buscando algún tipo de mecanismo externo o liberación de la emergencia. No había nada.
Solo acero liso y hielo. Vale, se susurró a sí misma. Vale, piensa. Recordó algo que su padre le había enseñado una vez, cuando se congeló una tubería en su antigua casa. Calor, calor lento y constante. No se podía forzar. Había que ser paciente. Volvió al primer nivel y recuperó el calentador portátil que había traído. Era una pequeña unidad de propano para acampar. Lo llevó hasta la puerta de la cámara acorazada, lo colocó a 1 metro de distancia y lo encendió. La llama azul silbaba suavemente en el silencioso pasillo. Luego se sentó a esperar. Pasó 1 hora. 2. Maya tenía calambres en las piernas por estar sentada en el suelo frío, pero no se marchó. Observó cómo el hielo de la puerta comenzaba a derretirse lentamente, formando pequeños riachuelos que corrían por la superficie de acero y se congelaban de nuevo en la parte inferior. A las 3 horas, volvió a intentar girar la rueda. Se movió solo unos milímetros, pero se movió. La esperanza la invadió. Agarró la rueda con más fuerza y echó todo su peso sobre ella. El metal crujió. Algo en lo más profundo del mecanismo de la puerta hizo un ruido sordo y se movió. La rueda giró otros centímetros de esfuerzo constante, pero finalmente la rueda completó una vuelta completa y luego otra. En la tercera vuelta, oyó un ruido sordo procedente del interior del mecanismo de la puerta. Los cerrojos se retraían. Maya dio un paso atrás, con las manos temblorosas. Ya estaba. Fuera lo que había detrás de esa puerta, fuera lo que alguien había encerrado hacía 4 décadas en las profundidades de un búnker de la Guerra Fría, estaba a punto de descubrirlo. Agarró el borde de la puerta y tiró de ella. Se abrió suavemente a pesar de su peso, perfectamente equilibrada sobre bisagras ocultas. Más allá se extendía una oscuridad tan completa que su linterna apenas parecía penetrarla. Atravesó la puerta. La cámara acorazada era enorme. El haz de luz de su linterna barrió un espacio de fácilmente 12 metros de profundidad y 9 metros de ancho. El techo era de hormigón armado con vigas de acero. El suelo estaba cubierto de algo. Se acercó. Cajas. Docenas de cajas de madera apiladas ordenadamente, todas etiquetadas con marcas militares estampadas. Pero eso no fue lo que le cortó la respiración a Mia. En el centro de la cámara acorazada, sola sobre una plataforma elevada, había una enorme caja fuerte de acero. No era la puerta de una cámara acorazada, sino una caja fuerte de verdad, de las que se ven en las viejas películas del oeste. Medía 1 metros de alto, unos 20 metros de ancho, y estaba cubierta de diales de combinación y etiquetas de advertencia. Maya se acercó lentamente, con el haz de luz de su linterna bailando sobre su superficie. La mayoría de las etiquetas estaban descoloridas, pero una seguía siendo legible. Propiedad del Gobierno de los Estados Unidos. Protocolo de Reserva de Emergencia 7. Nivel de acceso autorizado Omega. Le temblaban las manos cuando se acercó para tocarla. El metal estaba tan frío que se le pegaban un poco los guantes. Se echó hacia atrás y dirigió la luz hacia las cajas. Leyó las etiquetas estampadas. Bonos al portador. Tesoro de los Estados Unidos. 1962. Certificado de oro. Serie 1953. Reserva monetaria de emergencia. Maya vio borroso. Extendió la mano para apoyarse en una de las cajas. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Esto no era posible. Esto no era real. Sacó su teléfono del bolsillo con manos temblorosas y tomó fotos. Las cajas, la caja fuerte, la bóveda misma. Un flash tras otro iluminaba el espacio. Cada imagen era más imposible que la anterior. Entonces oyó algo que le heló la sangre. Pasos por encima de ella, en el nivel 1. Había alguien más en el búnker. Maya apagó la linterna al instante, sumergiéndose en la oscuridad más absoluta. Se quedó completamente inmóvil, apenas respirando, escuchando. Los pasos se movían lentamente, buscando deliberadamente. Se hacían más fuertes, más cercanos. Quienquiera que estuviera allí arriba se dirigía hacia la escalera del nivel 2. Tenía 2 opciones: esconderse en la cámara acorazada o intentar salir. Si se escondía, quedaría atrapada. Si huía, tendría que pasar junto a quienquiera que estuviera arriba. Su mente barajó diferentes escenarios, cada uno peor que el anterior. Los pasos llegaron a lo alto de la escalera. Apareció una luz que barrió los escalones. No era una linterna, sino algo más brillante, un foco. Maya tomó una decisión. Se movió lo más silenciosamente posible hacia el lado de la entrada de la cámara acorazada
pegándose a las sombras. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo oirían. La luz descendió. Una figura apareció al pie de las escaleras, a contraluz, imposible de identificar. Era un hombre alto, vestido con ropa oscura, que se encontraba en el cruce, barriendo con su luz cada camino. Entonces habló, y su voz resonó en las paredes de hormigón. Sé que estás aquí abajo. Tu coche está aparcado fuera. Hagámoslo fácil. Sal y hablaremos. Maya no se movió. No respiraba. El hombre continuó. Compraste esta propiedad hace 2 semanas. Has estado viniendo aquí regularmente y esta noche has abierto la cámara acorazada que llevaba sellada desde 1983. Así que o eres muy afortunada o muy estúpida. En cualquier caso, tenemos que hablar. Empezó a caminar por el pasillo hacia la cámara acorazada. La mente de Maya se aceleró. No había ningún sitio al que huir, ningún sitio donde esconderse. Estaba atrapada en una cámara acorazada congelada a 12 metros bajo tierra, con un desconocido que la había estado observando. Metió la mano en el bolsillo y agarró con los dedos la única arma que tenía, sus llaves. No era mucho, pero era mejor que nada. La figura apareció en la entrada de la cámara acorazada, cegándola con su foco. Ella levantó el brazo para protegerse los ojos. «Ahí estás», dijo el hombre. Su voz era tranquila, casi amistosa. «No tengas miedo. No estoy aquí para hacerte daño, pero tenemos que hablar sobre lo que acabas de encontrar». Bajó ligeramente el foco. Con la luz más tenue, Maya pudo ver por fin su rostro. Era mayor, quizá de unos 60 años, con el pelo gris y los rasgos curtidos. Llevaba un abrigo grueso y botas, ropa práctica, nada amenazante, pero había algo en sus ojos, una dureza, un cálculo que la hizo retroceder instintivamente. «¿Quién es usted?», preguntó Maya, tratando de mantener la voz firme. «Me llamo Richard Coleman», respondió el hombre. «Y hace 20 años ayudé a ocultar lo que hay en esta cámara acorazada. Ahora necesito saber exactamente cuánto has visto y a quién se lo has contado». Los dedos de Maya se aferraron a las llaves, mientras Richard Coleman se quedaba de pie en la entrada de la cámara acorazada, con el rostro curtido iluminado por el foco que llevaba. Todos sus instintos le gritaban que huyera, pero no tenía a dónde ir. Estaba atrapada a 12 metros bajo tierra, con un hombre que admitía haber ayudado a ocultar los secretos que se guardaban en aquella sala helada. «Te he hecho una pregunta», dijo Coleman, con voz mesurada pero firme. «¿Cuánto has visto y a quién se lo has contado?» Maya se obligó a enderezarse para mirarle a los ojos. «No se lo he contado a nadie. Acabo de abrir esta cámara acorazada hace 1 hora. Ni siquiera sé lo que hay aquí dentro». Coleman la observó durante un largo momento y luego bajó lentamente el foco por completo. A la tenue luz de su linterna, su expresión se suavizó ligeramente. «Estás diciendo la verdad», dijo en voz baja. «Lo veo en tu cara. Realmente no sabes en qué te has metido». «Entonces dímelo», dijo Maya, con voz más firme. «Dijiste que ayudaste a esconder esto. ¿Qué es?» Coleman entró más en la cámara acorazada, con sus botas resonando en el suelo de hormigón. Pasó la linterna por las cajas apiladas y algo parecido a la tristeza cruzó su rostro. «Se suponía que esto debía quedar en el olvido», dijo, «enterrado tan profundamente que el tiempo lo borraría. Pero aquí estás, y ahora los dos tenemos un problema. Compré esta propiedad legalmente». Maya dijo, «Lo que haya aquí es mío». Coleman sonrió ante eso con una expresión amarga. «¿Legalmente? Eso es una palabra interesante. Dime una cosa. ¿De verdad crees que el gobierno se olvidó de 240 millones de dólares en reservas de emergencia de la Guerra Fría?» La cifra golpeó a Maya como un golpe físico. 240 millones de dólares. Llevaba un rato de pie en esa cámara acorazada, rodeada de cajas que no podía ni empezar a comprender, y de alguna manera, oír la cifra real lo hizo tan real que la aterrorizó. «Eso no es posible», susurró. «No solo es posible, sino que está documentado», dijo Coleman. «Bonos al portador de la década de 1960, certificados de oro, monedas raras, moneda de emergencia que se iba a reutilizar si la Unión Soviética atacaba. El Protocolo 7, el plan del gobierno para la reconstrucción tras una guerra nuclear». Señaló la enorme caja fuerte en el centro de la cámara acorazada que contiene los objetos realmente valiosos, obras de arte, diamantes, cosas que podrían liquidar en cualquier parte del mundo si Washington fuera destruida.
Maya sintió que le temblaban las piernas. Se apoyó en una de las cajas, con la mente dando vueltas. Si esto es propiedad del gobierno, ¿por qué ha estado aquí durante 40 años? ¿Por qué no vinieron a recogerlo después de que terminara la Guerra Fría? Porque oficialmente, dijo Coleman, no existe. El Protocolo 7 estaba fuera de los libros, financiado con presupuestos secretos y asignaciones ocultas. Cuando terminó la Guerra Fría y comenzaron a desmantelar las instalaciones, algunos de los que participábamos en el programa nos dimos cuenta de que esta cámara acorazada había quedado olvidada en el papeleo. Se había quedado en el olvido. ¿Así que lo dejaron aquí?, preguntó Maya incrédula. Lo sellamos, corrigió Coleman. Lo hicimos inaccesible. Pusimos una nueva cerradura en la escalera. El plan era esperar hasta que hubiera pasado suficiente tiempo para que prescribieran las irregularidades y luego decidir qué hacer con él. Pero entonces enfermé, los demás se dispersaron y los años siguieron pasando. Maya sacudió la cabeza lentamente, tratando de procesar todo. ¿Por qué me cuentas esto? La expresión de Coleman se endureció. Porque necesitas entender a qué te enfrentas. Hay gente poderosa, que haría cualquier cosa para mantener esto en secreto. Si se corre la voz de que has encontrado esta cámara acorazada, no solo tendrás al gobierno llamando a tu puerta, tendrás coleccionistas privados, mercenarios, delincuentes. Todos los que hayan oído los rumores sobre el Protocolo 7 vendrán a buscarlo. Entonces llamaré a la policía. Maya dijo, entrégalo todo, deja que ellos se ocupen y diles lo que te ha pedido Coleman, que compraste un búnker abandonado y encontraste cientos de millones en activos gubernamentales perdidos. Te arrestarán por robo, congelarán la propiedad y luego harán que todo desaparezca. No verás ni un centavo y probablemente acabarás en una prisión federal mientras averiguan quién sabía qué y cuándo. Maya sintió que las paredes con 3 trabajos y demasiadas facturas. Ahora estaba de pie en una cámara acorazada helada y le decían que había descubierto accidentalmente una fortuna que podría destruir su vida. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó en voz baja. Coleman se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo, cierra la cámara acorazada, vete, finge que nunca has encontrado esto. Es la única opción segura. Pero incluso mientras lo decía, Maya sabía que no podía. Había pasado toda su vida jugando sobre seguro, haciendo lo que le mandaban, manteniéndose discreta y callada, y agradecida por cualquier migaja que la vida le echara. ¿Y a dónde la había llevado eso? A trabajar hasta el agotamiento, a ver a su hijo llevar ropa de segunda mano, a contar cada céntimo para comprar comida. No, dijo con firmeza, no me voy a marchar. Coleman suspiró, con un sonido de resignación. Entonces que Dios te ayude, porque lo vas a necesitar. Pero si vas a hacerlo, al menos sé inteligente. No vuelvas aquí sola. No le cuentes a nadie lo que has descubierto hasta que tengas protección. Y hagas lo que hagas, no intentes mover nada de esto hasta que sepas exactamente a qué te enfrentas. Metió la mano en su abrigo, sacó una tarjeta de visita y se la entregó a Maya. El papel estaba gastado. La tinta, descolorida, ponía Richard Coleman, consultor de proyectos especiales, con un número de teléfono debajo. Si necesitas ayuda, le dijo, llámame. Soy demasiado viejo y estoy demasiado cansado para seguir luchando por esto, pero al menos puedo indicarte el camino correcto. Luego se dio la vuelta y salió de la cámara acorazada, y sus pasos resonaron en la escalera hasta desvanecerse por completo. Maya se quedó sola en la oscuridad helada, con el corazón latiéndole con fuerza y la tarjeta de Coleman apretada en la mano. No salió del búnker hasta el amanecer. Pasó las horas restantes de oscuridad fotografiando metódicamente cada caja, cada etiqueta, cada detalle de la cámara acorazada. La memoria de su teléfono se llenó, así que borró fotos antiguas, aplicaciones, cualquier cosa para hacer espacio. Lo documentó todo. Un instinto profundo le decía que las pruebas podrían ser lo único que se interponía entre ella y el desastre total. Cuando volvió a subir a la superficie, el cielo del este se estaba tiñendo de rosa. Se quedó sentada en su coche durante mucho tiempo, demasiado nerviosa para conducir, demasiado asustada para pensar con claridad. Finalmente, sacó su teléfono y llamó a Daniel. Él respondió al primer tono, con la voz pastosa por el sueño. «Mamá, ¿dónde estás? Dijiste que estarías en casa a las 2:00. Estoy en el búnker», dijo Maya.
necesito que escuches con mucha atención. No vayas al colegio hoy. Quédate en casa, cierra las puertas con llave y no dejes entrar a nadie excepto a mí. Te lo explicaré todo cuando llegue. Mamá, me estás asustando. Lo sé, cariño. Yo también estoy asustada, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? Sí, dijo Daniel, y ella pudo oír cómo se incorporaba de repente alerta. Sí, puedo hacerlo. Maya condujo a casa más rápido de lo que debería, mirando constantemente por los retrovisores por si había coches que la siguieran. Su apartamento estaba exactamente como lo había dejado, pero dio 2 vueltas a la manzana antes de aparcar, buscando cualquier cosa sospechosa. Daniel la recibió en la puerta, con el rostro tenso por la preocupación. ¿Qué ha pasado? Maya lo metió dentro, cerró el cerrojo y corrió las cortinas. Luego lo sentó a la mesa de la cocina y le contó todo. Habló en voz baja, rápidamente, mostrándole las fotos de su teléfono. Con cada imagen los ojos de Daniel se abrían más. Cuando terminó, él se recostó en la silla, sin decir nada. «Di algo», le pidió Maya. «Somos ricos», susurró Daniel. «Mamá, en realidad somos ricos. Estamos en peligro», le corrigió Maya. «Y necesitamos ayuda. Alguien en quien podamos confiar». Ambos pensaron por un momento. Entonces Daniel dijo, «¿Qué tal, Marcus?» El primer instinto de Ma fue decir que no. Marcus Chen era un viejo amigo de su padre de la base, un veterano retirado de la Fuerza Aérea que había servido con Raymond durante 15 años. Ahora tenía más de 60 años, vivía en una pequeña casa a las afueras de Great Falls, sobrevivía con su pensión y pasaba la mayor parte del tiempo restaurando motocicletas clásicas en su garaje. Pero, al pensarlo, se dio cuenta de que Daniel tenía razón. Si alguien podía ayudarles a salir de esta situación, ese era Marcus. Entendía el protocolo militar, la burocracia gubernamental y había querido a su padre como a un hermano. Si Raymond había confiado en él, Maya también podía hacerlo. «De acuerdo», dijo. «Vamos a ver a Marcus». Lo encontraron en su garaje, como esperaban, inclinado sobre el motor de una Harley Davidson de 1973. Levantó la vista cuando se acercaron y su rostro curtido esbozó una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio sus expresiones. «Vaya», dijo, dejando la llave inglesa. «¿Qué pasa?», preguntó Maya, echando un vistazo al garaje para asegurarse de que estaban solos. Luego sacó su teléfono y le mostró la primera foto de la bóveda. Marcus se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. Luego, muy en voz baja, dijo, «¿Dónde tomaste esta foto?» «En el búnker que compré», respondió Maya. «Necesito tu ayuda, Marcus. Necesito a alguien que entienda lo que esto significa». Marcus miró algunas fotos más, y su expresión se volvió más seria con cada una de ellas. Finalmente dejó el teléfono y miró a Maya a los ojos. «Tienes que entender algo. Lo que has encontrado no es solo dinero. Es la prueba de programas que nunca debían haber salido a la luz. El tipo de cosas que hacen desaparecer a la gente». «Lo sé». Maya dijo, «Alguien ya me encontró anoche. Dijo que ayudó a ocultarlo». Marcus se tensó. «¿Quién?» «Richard Coleman. Él me dio esto». Le entregó la tarjeta de visita. Marcus la examinó con la mandíbula apretada. «Coleman, conozco ese nombre. Formaba parte del equipo de auditoría que desmanteló muchos de los antiguos emplazamientos de la Guerra Fría. Si él está involucrado, esto va más allá de lo que pensaba». Miró a Daniel y luego volvió a mirar a Maya. «Tienes 2 opciones. Alejarte y esperar a que te dejen, o luchar para reclamar lo que es legalmente tuyo. Pero si luchas, tienes que estar preparada para lo desagradable que se va a poner». «No voy a marcharme», dijo Maya con firmeza, «pero necesito saber cómo protegerme». «¿Cómo hacerlo bien?». Marcus asintió lentamente. «Entonces, lo primero que tenemos que hacer es documentarlo todo legalmente. No solo fotos, sino un inventario adecuado, testigos, representación legal. Tenemos que crear un rastro documental tan claro que no puedan hacerte desaparecer sin levantar sospechas». Durante los 3 días siguientes, Maya apenas durmió. Con la ayuda de Marcus, se puso en contacto con una abogada llamada Sarah Brennan, una mujer perspicaz de unos 40 años especializada en disputas sobre propiedades y con fama de plantar cara a los abusos del gobierno. Sarah escuchó su historia con cara de póker, examinó las fotos y finalmente dijo, «Es lo más descabellado que he oído nunca, pero si es cierto, tienen un caso. Los derechos de propiedad son derechos de propiedad,
aunque el gobierno haya olvidado lo que dejó atrás. Sarah redactó los documentos que establecían a Maya como propietaria legal del búnker y de todo lo que contenía, los presentó ante el registrador del condado y envió copias a la Fuerza Aérea, al Departamento del Tesoro y a los archivos nacionales. Vamos a poner a todo el mundo sobre aviso, explicó. Hacerlo público es vuestra mejor protección. El siguiente paso era hacer un inventario. Marcus reclutó a otros 2 veteranos en los que confiaba, ambos ex policías militares con experiencia en logística. Juntos, los 5 regresaron al búnker con luces industriales, cámaras y portapapeles. Esta vez fue más fácil abrir la cámara acorazada. La rueda giraba con suavidad ahora que el hielo se había derretido. Maya los condujo al interior, e incluso Marcus, que había visto muchas instalaciones clasificadas a lo largo de su carrera, se detuvo en seco al ver el lugar. «Dios mío», murmuró. Trabajaron metódicamente, documentando cada caja. Había 47 en total, cada una cuidadosamente etiquetada y sellada con cinta militar que, de alguna manera, había permanecido intacta durante 4 décadas. Solo los bonos al portador, una vez calculado su valor nominal y las posibles primas de coleccionista, valían más de 50 millones. Los certificados de oro añadían otros 60 millones en moneda de emergencia, monedas raras y otros activos, lo que elevaba el total a exactamente 243 millones de dólares. Pero los verdaderos tesoros estaban en la caja fuerte central. Marcus tardó 3 horas en abrirla utilizando técnicas que había aprendido décadas atrás. En su interior, encontraron estuches forrados de terciopelo que contenían joyas que habían pertenecido a la realeza europea, varios cuadros de maestros reconocidos por Mayer en los libros de historia del arte, una colección de sellos raros que valían millones y algo inesperado. Documentos. Los archivos marcados con el Protocolo 7 de planes de contingencia detallaban exactamente lo que Coleman había descrito. Una red secreta de fondos de emergencia, ocultos en todo el país, diseñada para reconstruir Estados Unidos si ocurría lo peor. Esta cámara acorazada era solo una de las 37. Las demás eran documentos. Los archivos marcados como Protocolo 7 detallaban exactamente lo que Coleman había descrito. Una red secreta de fondos de emergencia ocultos por todo el país, diseñada para reconstruir Estados Unidos si ocurría lo peor. Esta cámara acorazada era solo una de las 37. Las demás estaban enumeradas por ubicación y códigos de acceso. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Sarah en voz baja, fotografiando cada página. «No se trata solo de tu cámara acorazada, se trata de toda la responsabilidad sobre sus hombros». Ya no solo luchaba por su propia reclamación, había tropezado con algo que podía sacar a la luz décadas de secretos gubernamentales. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Maya no podía dormir. Se tumbó en la cama mirando al techo, con la mente acelerada por las posibles situaciones. Cada ruido la hacía sobresaltarse. Cada coche que pasaba por la calle le hacía preguntarse si les estaban vigilando. A las 2 de la madrugada sonó su teléfono. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo la hizo descolgar. «Señorita Rodríguez». La voz era masculina, suave, profesional. «Me llamo Thomas Garrett. Represento a ciertos intereses privados que se han enterado de su reciente descubrimiento». A Maya se le heló la sangre. «¿Cómo ha conseguido este número?» «Eso no importa», continuó Garrett. «Lo importante es que estamos dispuestos a hacerle una oferta muy generosa por el contenido de su propiedad. 30 millones de dólares en efectivo transferidos a cualquier cuenta que usted elija. Todo lo que tiene que hacer es darnos acceso a la cámara acorazada y firmar un acuerdo de confidencialidad. 30 millones, repitió Maya con voz monótona. Por activos valorados en 240 millones. Por activos que nunca podrá reclamar legalmente, corrigió Garrett. El gobierno la mantendrá atada a los tribunales durante años. Te ofrecemos una salida limpia, con suficiente dinero para cambiar tu vida. ¿Para quién trabajas? Para gente que prefiere permanecer en el anonimato, gente que está dispuesta a hacer desaparecer tu problema. O, si te niegas, gente que puede hacerte desaparecer a ti. La amenaza fue pronunciada con el mismo tono suave y profesional. Tienes 48 horas para decidir. Volveré a llamar. La línea se cortó. Maya se quedó sentada en la oscuridad, con las manos temblorosas. Sabía que esto iba a pasar, pero escuchar la amenaza real la hizo más tangible y la aterrorizó.
No se trataba de burócratas del gobierno que seguirían las reglas y los procedimientos. Se trataba de personas que operaban al margen de la ley y que la veían como un obstáculo que había que eliminar. Llamó a Marcus inmediatamente, sin importarle que fueran las 2 de la madrugada. «Me han encontrado», le dijo cuando él respondió. «Coleccionistas privados o lo que sean. Me han ofrecido 30 millones y me han amenazado». Marcus se quedó callado un momento. Luego dijo, «Haz las maletas. Tú y Daniel os quedaréis conmigo hasta que resolvamos esto. No discutas. Solo haz las maletas y ven aquí». Marcus Meyer la interrumpió con voz firme. «Tu padre me hizo prometer que te cuidaría si le pasaba algo. Voy a cumplir esa promesa. Haz las maletas». Ahora, lo que suceda a continuación convertirá este descubrimiento en una batalla que pondrá a prueba todo lo que Maya cree sobre la justicia, la familia y el precio de hacer lo correcto frente a fuerzas poderosas que quieren silenciarla. Permanezcan atentos para ver qué sucede a continuación. Si te gusta la historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para ver más. Una hora más tarde, Maya y Daniel estaban en la habitación de invitados de Marcus, con sus maletas hechas a toda prisa en el suelo. Marcus ya había llamado a Sarah Brennan y a sus amigos veteranos, y había establecido un turno de seguridad. Nadie podría acercarse a Maya sin pasar primero por ellos. Pero mientras Maya yacía despierta, escuchando la respiración constante de Daniel en la cama junto a la suya, sabía que la seguridad era solo una solución temporal. Al final, tendría que tomar una decisión: coger el dinero y huir, o mantenerse firme y luchar por lo que era legítimamente suyo. A la mañana siguiente surgió otra complicación. Sarah llamó a las 7 con voz tensa. «La Fuerza Aérea acaba de presentar una orden judicial de emergencia. Afirman que el búnker sigue siendo propiedad del gobierno y que estás invadiendo propiedad privada. Hay una audiencia prevista para mañana». «¿Pueden hacer eso?», preguntó Maya. «Pueden intentarlo», respondió Sarah. «Pero tenemos el título de propiedad, los registros del condado, la documentación de la venta. Se trata de un caso de derechos de propiedad y tienes la ley de tu parte. Aún así, esto se va a complicar. Al gobierno no le gusta perder, especialmente cuando eso implica admitir que ha perdido la pista de cientos de millones en activos». La audiencia tuvo lugar en un tribunal federal, una intimidante sala con paneles de madera llena de abogados con trajes caros. Maya se sentó en una pequeña mesa con Sarah, sintiéndose completamente fuera de lugar con su mejor vestido de Target. Al otro lado del pasillo, 3 abogados del gobierno se sentaron con maletines y tabletas, irradiando confianza. La jueza, una mujer mayor llamada Patricia Valdés, revisó los documentos con expresión escéptica. Luego miró al abogado principal del gobierno. «Consejero, explíqueme cómo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos perdió el rastro de un búnker que contenía 240 millones de dólares durante 40 años». El abogado se movió incómodo. «Su señoría, el búnker fue desmantelado en 1983. Debido a errores administrativos durante ese periodo, ciertos activos no fueron catalogados adecuadamente en la documentación de transferencia. Pedimos al tribunal que reconozca que se trataba de propiedad del gobierno y que sigue siéndolo independientemente de las ventas posteriores. Excepto, la jueza Valdés dijo secamente que la propiedad fue subastada legalmente por el condado, comprada legalmente por la señorita Rodríguez y titulada legalmente a su nombre. Básicamente me está pidiendo que dictamine que la incompetencia administrativa del gobierno prevalece sobre 40 años de derecho inmobiliario. Su señoría, el contenido de la Cámara acorazada es una cuestión de seguridad nacional». «Era una cuestión de seguridad nacional», interrumpió el juez. «En 1962, la Guerra Fría había terminado hacía 30 años. No veo ninguna amenaza actual». Sarah se puso de pie. «Su señoría, si me lo permite, mi clienta compró esta propiedad de buena fe, sin saber lo que contenía. Ha documentado todo correctamente, ha notificado a las autoridades competentes y está dispuesta a colaborar con el gobierno para llegar a una resolución justa, pero no debe ser castigada por el hecho de que el gobierno no haya hecho un seguimiento de sus propios activos». El juez asintió. «Estoy de acuerdo. Esto es lo que voy a hacer. Deniego la solicitud del gobierno de una orden judicial inmediata. La señorita Rodríguez conserva el control de la propiedad y su contenido. Sin embargo, ordeno que no se retire ni se venda nada hasta que podamos resolver las cuestiones de propiedad legítima
y nombro a un tasador neutral para que verifique el inventario y el valor. Miró a ambas partes. Tienen 6 meses para llegar a un acuerdo. Si no lo consiguen, iremos a juicio. ¿Entendido? Ambas partes asintieron. Maya sintió una oleada de alivio tan poderosa que casi llora. No había perdido, todavía no. Pero al salir del juzgado, Sara la apartó a un lado. Esta es solo la primera batalla. El gobierno apelará, y esos coleccionistas privados no van a esperar 6 meses. Tenía razón. Esa noche, alguien irrumpió en el búnker. Las cámaras de seguridad de Marcus captaron a 3 hombres vestidos con ropa oscura acercándose a la entrada. Habían traído sopletes y explosivos, con la clara intención de forzar la bóveda. Pero Marcus lo había previsto. Había instalado sensores de movimiento y llamó al sheriff en cuanto se activó la alarma. Los hombres huyeron antes de que llegara la policía, pero el mensaje estaba claro. La gente sabía lo que había en esa bóveda y estaba dispuesta a infringir la ley para conseguirlo. A la mañana siguiente, Maya estaba sentada en la cocina de Marcus, tomando café e intentando darle sentido a todo. En 3 semanas, su vida había pasado de una desesperación silenciosa a un peligro constante. Había encontrado una fortuna, pero le parecía más bien una maldición. No sé si podré hacerlo, le confesó a Marcus. Quizá debería aceptar el acuerdo que me ofrezca el gobierno y marcharme. Marcus la observó durante un largo rato. Luego dijo, ¿puedo contarte una historia sobre tu padre? Maya asintió. Raymond y yo estábamos trabajando en la base un día. Debe haber sido hace 30 años. Encontramos un error contable. Alguien había estado desviando dinero del presupuesto de mantenimiento durante años. Eran pequeñas cantidades, pero sumaban cientos de miles. Tu padre podría haber hecho la vista gorda. No era su departamento. No era su responsabilidad. Pero no lo hizo. Lo denunció. Testificó en la audiencia. Se ganó la enemistad de algunas personas poderosas. ¿Sabes lo que me dijo cuando le pregunté por qué arriesgaba su carrera por eso? Marcus sonrió. Dijo, porque si las personas buenas se quedan calladas cuando ven algo malo, ¿qué sentido tiene ser bueno? A Maya se le llenaron los ojos de lágrimas. Eso es exactamente lo que diría su padre. ¿Encontraste esta cámara acorazada legalmente? Continuó Marcus. Documentaste todo correctamente. Te ofreciste a colaborar con las autoridades, pero quieren intimidarte para que renuncies a lo que es tuyo por derecho. Si te vas ahora, les estás dejando ganar. Y lo que es más importante, le estás enseñando a Daniel que los poderosos siempre se salen con la suya, que la gente común no importa. Maya miró a través de la puerta hacia donde Daniel estaba sentado haciendo los deberes, con el ceño fruncido en señal de concentración. Él estaba observando cómo se desarrollaba toda esta situación, aprendiendo lecciones sobre el coraje, la integridad y la defensa de uno mismo. ¿Qué le estaría enseñando si se rindiera ahora? Tienes razón, dijo en voz baja. No voy a rendirme. Bien, dijo Marcus. Entonces pensemos en cómo ganar esta batalla. La decisión de luchar lo cambió todo. A las 24 horas de la vista judicial, los agentes federales irrumpieron en el búnker, sino también investigadores del Departamento del Tesoro, agentes del FBI y funcionarios de agencias de las que Maya nunca había oído hablar. Llegaron en todoterrenos negros, acordonaron la zona y exigieron acceso a la cámara acorazada. Sarah Brennan los recibió en la entrada con copias de la orden del juez Valdés. A mi cliente se le ha concedido el control legal de esta propiedad en espera de la resolución de las cuestiones de propiedad. No pueden entrar sin su permiso o una orden judicial. El agente principal, un hombre de rasgos afilados llamado Director Phillips, del Tesoro, miró a Sarah como si fuera un insecto molesto. Señorita Brennan, se trata de una cuestión de seguridad nacional. Los activos de esta cámara acorazada son propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Entonces deberían haberlos controlado mejor. Sarah replicó, han tenido 40 años. Mi cliente ha tenido 3 semanas y ya lo ha documentado todo más minuciosamente de lo que ustedes lo hicieron nunca. Phillips apretó la mandíbula. Estamos dispuestos a ofrecer una compensación. Rodríguez, una comisión por intermediación, el 10% del valor estimado. Esos son más de $20 millones por no hacer nada más que tropezar con una propiedad del gobierno. $24 millones, $300,000 para ser exactos, corrigió Sarah. Y la respuesta es no. La señorita Rodríguez es la propietaria de esta propiedad y de todo lo que hay en ella. Si el gobierno quiere negociar,
Estamos abiertos a discusiones razonables, pero no nos dejaremos intimidar ni nos conformaremos con una oferta a la baja. El enfrentamiento continuó durante 3 días. Los agentes federales acamparon fuera del búnker. Los medios de comunicación locales se enteraron de la historia y de repente los periodistas llamaban constantemente al teléfono de Mir y se presentaban en la casa de Marcus para intentar conseguir entrevistas. El titular decía: una madre soltera encuentra una fortuna de la Guerra Fría y millones ocultos desatan una batalla legal. Maya rechazó todas las entrevistas al principio, siguiendo el consejo de Sarah, pero la atención trajo consigo algo inesperado: apoyo. La gente de Great Falls empezó a reconocerla en el supermercado, en la gasolinera, y le ofrecían palabras de ánimo. No dejes que te pisoteen, le dijo una anciana en la farmacia. Lo encontraste de forma honesta, pero no todo el mundo la apoyaba. La ciudad se dividió rápidamente en 2 bandos. Algunos veían a Maya como una heroína, una persona corriente que se enfrentaba a la extralimitación del gobierno. Otros la veían como una codiciosa que se negaba a devolver lo que no le pertenecía por derecho. Se desataron discusiones en los ayuntamientos, en las reuniones de la iglesia, en las secciones de comentarios de los sitios web de noticias locales. La presión era asfixiante. Maya pasó del anonimato a ser el centro de una tormenta. Extraños opinaban sobre su vida, sus decisiones, su carácter. Algunos elogiaban su valentía, otros la llamaban ladrona. Una noche, Daniel llegó a casa del colegio con un ojo morado. A Maya se le paró el corazón al verlo. ¿Qué había pasado? Daniel se encogió de hombros, tratando de parecer duro. Algunos niños dijeron que estabas robando a los contribuyentes. Dijeron que íbamos a ir a la cárcel. Les dije que se equivocaban. Las cosas se pusieron violentas. Maya lo abrazó. Se le partía el corazón. Era exactamente lo que ella temía. Su decisión de luchar ya no solo la afectaba a ella. Estaba haciendo daño a Daniel, arrastrándolo a una batalla que él nunca había pedido. Quizá deberíamos dejarlo, susurró ella. No vale la pena que te hagan daño. Daniel se apartó, con su único ojo sano lleno de furia. No, mamá, estás haciendo lo correcto. Esos niños solo repiten lo que dicen sus padres. Pero tú me enseñaste a defenderme, a no dejar que la gente me pisotee. No puedes rendirte ahora. Marcus, que había estado escuchando desde la puerta, asintió con aprobación. Los niños tenían más carácter que la mitad de los adultos de esta ciudad, pero la presión seguía aumentando. 2 días después, el coche de Maya no arrancaba. Cuando Marcus miró debajo del capó, descubrió que habían cortado el conducto de combustible. Una advertencia. Al día siguiente, alguien pintó con spray la palabra ladrona en la fachada del garaje de Marcus. El acoso se estaba intensificando. Sarah solicitó protección policial, pero el sheriff local, un hombre llamado Dawson, que había sido elegido con el apoyo de la comunidad empresarial, no parecía muy entusiasmado. Señorita Rodríguez, se ha convertido en un objetivo muy visible. Quizás si no luchara tan duramente por un dinero que no es suyo, la gente no estaría tan molesta. ¿Así que me culpa a mí por haber sido víctima de vandalismo?, preguntó Maya incrédula. Dawson se encogió de hombros. Lo que digo es que las acciones tienen consecuencias. ¿Quiere mi consejo? Acepte cualquier acuerdo que le ofrezca el gobierno y siga adelante con su vida. Marcus dio un paso al frente, con voz fría. Su trabajo es proteger a los ciudadanos, no darles consejos sobre cómo renunciar a sus derechos legales. Si no puede hacer su trabajo, tal vez tengamos que hablar con la policía estatal. El rostro de Dawson se tensó, pero cedió. Aún así, el mensaje había quedado claro. Maya no podía contar con las fuerzas del orden locales. Esa noche, Thomas Garrett volvió a llamar. Su voz seguía siendo suave, profesional, pero ahora tenía un tono más agresivo. Señorita Rodríguez, está complicando mucho las cosas. Mis clientes están perdiendo la paciencia. Sus clientes pueden ponerse a la cola detrás del gobierno federal, dijo Maya, con el miedo transformándose en ira. ¿No voy a renunciar a lo que es mío, aunque le cueste todo?, preguntó Garrett. Su seguridad, el futuro de su hijo, el buen nombre de su padre. La gente está empezando a hacer preguntas sobre Raymond Rodríguez, sobre si sabía lo de esta cámara acorazada cuando trabajaba en la base, sobre si se trata de algún tipo de trabajo interno que usted ha heredado. Maya sintió cómo se le helaba la sangre. Mi padre no tiene nada que ver con esto. Demuéstralo, dijo Garrett simplemente.
o verás cómo sembramos la duda suficiente para destruir su reputación. 35 años de servicio honesto, borrados porque su hija fue demasiado terca para aceptar un trato razonable. La línea se cortó. Maya se sentó en la oscuridad del salón de Marcus, temblando de rabia y miedo. Ahora estaban amenazando la memoria de su padre. Raymond Rodríguez había sido el hombre más honesto y con más principios que había conocido jamás. La idea de que su nombre fuera arrastrado por el barro, de que se difundieran mentiras sobre él, era casi más de lo que podía soportar. Llamó a Sara inmediatamente. «Están amenazando con difamar a mi padre. ¿Pueden hacerlo?» «Pueden intentarlo», dijo Sara con severidad. «Pero aquí está la cuestión sobre las campañas de difamación. Solo funcionan si hay algo que encontrar. El historial de servicio de tu padre está limpio. Lo he comprobado. 37 años. Ni una sola sanción disciplinaria. Múltiples elogios. Pueden difundir rumores, pero no pueden fabricar pruebas. Sin embargo, los rumores por sí solos pueden destruir una reputación. Por eso debemos pasar al ataque». Sara dijo: «Creo que es hora de que concedas una entrevista. Cuenta tu historia. Deja que la gente te vea como una persona, no solo como un titular. Haz que les resulte más difícil demonizarte». Maya dudó. La idea de exponerse, de ser aún más visible, la aterrorizaba. Pero Sara tenía razón. El silencio estaba permitiendo que otras personas controlaran la narrativa. «De acuerdo», dijo finalmente. «Prepáralo». 2 días después, Maya se sentó frente a Jennifer Walsh, una periodista del Great Falls Tribune que había estado cubriendo la historia desde el principio. La reputación de Jennifer era sólida, dura, pero justa, más interesada en la verdad que en el sensacionalismo. «Cuéntame cómo empezó todo», dijo Jennifer, con su grabadora entre ellas sobre la pequeña mesa de la cocina de Marcus. Maya respiró hondo y comenzó. Habló de la muerte de su padre, de tener 3 trabajos para mantener a Daniel, de encontrar el anuncio del búnker y verlo como una oportunidad de tener algo propio. Describió el descubrimiento de la cámara acorazada, la conmoción inicial, el miedo cuando apareció Richard Coleman. Habló de intentar hacer todo de forma legal, de notificarlo a las autoridades, de estar dispuesta a colaborar con el gobierno. «Entonces, ¿por qué no aceptar su oferta?», preguntó Jennifer. $24 millones es una cantidad que te cambia la vida, porque no se trata del dinero», dijo Maya. Y mientras hablaba se dio cuenta de que era cierto. Se trata de una cuestión de principios. «Compré esta propiedad de forma legal. Encontré algo que había sido abandonado y olvidado. Y en lugar de colaborar conmigo, el gobierno está intentando intimidarme para que renuncie a mis derechos. Si pueden hacérmelo a mí, pueden hacérselo a cualquiera. Hay gente que dice que eres codiciosa, que deberías estar agradecida por cualquier oferta». Maya miró a Jennifer a los ojos. «Esa misma gente, si encontraran algo valioso en una propiedad de su propiedad, ¿lo entregarían sin más? ¿O lucharían por lo que es legítimamente suyo? Soy una madre soltera que ha trabajado toda su vida y nunca ha tenido un respiro. Por una vez, he encontrado algo que podría cambiar el futuro de mi hijo. No voy a renunciar a ello sin luchar». La entrevista se publicó en primera plana 3 días después. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El teléfono de Maya se colapsó con mensajes. Algunos la apoyaban y alababan su valentía. Otros eran crueles, la insultaban y la amenazaban. Pero la opinión pública comenzó a cambiar. Cada vez más gente la veía como una desvalida que luchaba contra un sistema diseñado para aplastar a la gente corriente. Los comercios locales comenzaron y los derechos de propiedad importan. Un grupo de veteranos, amigos de Marcus y de su padre, se presentó en el búnker para formar un equipo de seguridad civil. Montaron tiendas de campaña, trajeron café y provisiones y dejaron claro que cualquiera que intentara intimidar a Mia tendría que pasar primero por ellos. El gobierno federal, claramente sorprendido por el apoyo público, cambió de táctica. En lugar de adoptar una postura agresiva, solicitaron una reunión privada. Maya, Sara y Marcus se sentaron frente al director Phillips y otros 2 funcionarios en una anodina oficina del edificio federal. «Hablemos razonablemente», comenzó Phillips. «El gobierno reconoce que esta situación es complicada. Estamos dispuestos a ofrecerles un acuerdo más sustancioso, $60 millones, y emitiremos un comunicado público en el que se limpiará el nombre de su padre de cualquier delito». «¿Se refiere a limpiarlo de las falsas acusaciones que planeaban hacer?», dijo Sara con dureza.
Phillips tuvo la decencia de parecer incómodo. Estamos tratando de encontrar una solución que funcione para todos. Entonces, reconozcan la propiedad legal de la señorita Rodríguez y negocien un reparto justo de los activos. Sarah hizo cuentas. Tiene derecho a al menos $500,000. Esa es nuestra posición inicial. Phillips se echó a reír. No puede hablar en serio. Totalmente en serio. Sarah dijo, su propia negligencia ha creado esta situación. Mi cliente ha hecho todo lo correcto. Se merece beneficiarse de su incompetencia. Las negociaciones se rompieron rápidamente después de eso, pero la reunión pública había servido para algo. Demostró que el gobierno estaba preocupado. No estarían negociando en absoluto si tuvieran confianza en su posición legal. Esa noche, Richard Coleman llamó directamente a Maya. Ella casi no contestó, pero algo la hizo descolgar. «Estás creando problemas», dijo Coleman con voz cansada. «Pensé que debía advertirte. Hay otras personas involucradas en esto, personas de las que nunca te he hablado». El programa Protocolo 7 no se trataba solo de reservas de emergencia. También se trataba de fondos de contingencia para operaciones que no podían realizarse por los canales normales. Operaciones encubiertas, trabajo de inteligencia, cosas que debían permanecer ocultas. A Maya se le revolvió el estómago. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que parte del dinero de esa bóveda estaba destinado a operaciones en Centroamérica, Oriente Medio, lugares donde el gobierno de los Estados Unidos estaba haciendo cosas que no podía admitir públicamente. Y las personas que dirigían esas operaciones, algunas de ellas siguen vivas, siguen conectadas, siguen siendo peligrosas. No van a permitir que una madre soltera de Montana revele secretos que podrían llevarlas a la cárcel. Entonces deberían haber pensado en eso hace 40 años, dijo Maya, con una voz más dura de lo que se sentía. Coleman, eres valiente, quizás demasiado valiente. Solo cuida tu espalda. Y hagas lo que hagas, no confíes en nadie que te ofrezca una salida fácil. Ya no existe tal cosa. La llamada terminó, dejando a Maya más inquieta que nunca. Ella pensaba que se trataba de fondos de emergencia perdidos. Ahora Coleman sugería que estaba relacionado con operaciones encubiertas ilegales y delitos cometidos en nombre de la seguridad nacional. Convocó una reunión de emergencia con Sarah Marcus y los otros 2 veteranos que habían estado ayudando con la seguridad. Un hombre tranquilo llamado Frank y una mujer perspicaz llamada Rita, que había servido en la inteligencia militar. Coleman dice que el dinero de la bóveda estaba vinculado a operaciones encubiertas. Maya explicó las operaciones ilegales que la gente quiere mantener ocultas. Rita se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Tiene sentido. El Protocolo 7 era una designación genérica. Podía referirse a reservas de emergencia, pero también a fondos que debían desaparecer de los libros. Si parte de ese dinero financiaba operaciones que violaban el derecho internacional, hay gente que haría cualquier cosa para mantenerlo en secreto. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Daniel. Había estado sentado en silencio en un rincón, pero ahora tomó la palabra, preguntó Daniel. Había estado sentado en silencio en un rincón, pero ahora tomó la palabra. No podemos rendirnos solo porque algunos espías tengan miedo. Documentamos todo, dijo Sarah. Cada amenaza, cada táctica de presión, cada contacto irregular, creamos una póliza de seguro. Si le pasa algo a Maya, si de repente decide establecerse, si desaparece, todo se hace público. Las amenazas, los documentos, las pruebas de las operaciones encubiertas. Hacemos que sea más peligroso para ellos hacerle daño que dejarla en paz. Eso se llama interruptor de hombre muerto, dijo Rita con aprobación. Puedo ayudar a prepararlo. Múltiples copias, múltiples ubicaciones, activadores de publicación automática. Así es como se protegen los denunciantes. Durante la semana siguiente, crearon la póliza de seguro de Maya. Sarah redactó declaraciones detalladas. Rita configuró un almacenamiento de archivos cifrados con instrucciones para su publicación automática. Si Maya no se presentaba a las revisiones semanales, Frank y Marcus se ponían en contacto con periodistas de su confianza y les proporcionaban información de fondo con el acuerdo de que publicarían todo si Maya sufría algún daño. Era un trabajo agotador y paranoico, pero necesario porque las amenazas seguían llegando. Alguien dejó un cuervo muerto en la puerta de Marcus con una nota. «Retírate o tu hijo será el siguiente». Maya encontró su apartamento saqueado, aunque en realidad no le habían robado nada,
solo lo habían destrozado. Sus pocas fotografías de su padre estaban rotas, su ropa destrozada, el ordenador de Daniel destrozado. El mensaje era claro: podemos alcanzarte en cualquier parte. La policía local tomó declaración, pero no detuvo a nadie. El sheriff Dawson volvió a sugerir que Maya se lo había buscado ella misma. Marcus, harto, se puso en contacto con el FBI, pero el agente que respondió parecía más interesado en la caja fuerte que en proteger a Mia. Hizo preguntas detalladas sobre el contenido, sobre quién más lo sabía, sobre dónde se guardaba la documentación. No preguntó nada sobre las amenazas. No está aquí para ayudar, dijo Rita después de que el agente se marchara. Está aquí para recabar información para quien quiera que esté moviendo los hilos en Washington. La paranoia se estaba volviendo insoportable. Maya no podía dormir, no podía comer, no podía pensar en nada más que en las amenazas, la presión y el miedo constante a que algo terrible le fuera a pasar a Daniel. Finalmente, Marcus la sentó y le dijo: tienes que decidir de verdad, no basándote en principios, en terquedad o en lo que es justo, sino en lo que realmente puedes soportar, porque esto solo va a empeorar antes de mejorar. ¿Puedes soportarlo? ¿Puedes hacer pasar a Daniel por eso? Maya miró a su hijo, que estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina, con la cara aún magullada por la pelea en el colegio. Tenía 15 años y ya era más duro de lo que cualquier niño debería ser, obligado a crecer rápidamente, porque su madre estaba enfrascada en una batalla con fuerzas que apenas comprendían. Daniel lo llamó en voz baja. ¿Puedes venir aquí? Dejó el lápiz y se unió a ellos. Maya le tomó las manos. Necesito saber lo que piensas, le dijo. Lo que realmente piensas, no lo que crees que quiero oír, sino lo que realmente sientes. ¿Debo seguir luchando o debo aceptar cualquier acuerdo que nos ofrezcan y sacarnos de esto? Daniel se quedó callado durante un largo rato, con sus ojos oscuros llenos de seriedad. Luego dijo: el abuelo solía decirme que los hombres Rodríguez, que nosotros somos gente Rodríguez, no huimos cuando las cosas se ponen difíciles. Dijo: nos mantenemos firmes incluso cuando tenemos miedo, especialmente cuando tenemos miedo, porque es entonces cuando más importa. Mears, con los ojos llenos de lágrimas: ¿has encontrado algo que podría cambiar nuestras vidas?, continuó Daniel. No solo el dinero, sino la oportunidad de demostrar a la gente que alguien como nosotros, alguien sin poder ni contactos, puede luchar y ganar. Si te rindes ahora, ¿qué me enseñas? Que los poderosos siempre ganan, que la gente como nosotros debe aceptar las migajas que nos dan. Le apretó las manos. Tengo miedo, mamá, no voy a mentir, pero prefiero tener miedo y luchar a estar a salvo y avergonzada. Sigue adelante, lo superaremos juntos. Maya lo abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro. Marcus apartó la mirada, con los ojos sospechosamente húmedos. De acuerdo, susurró Maya. De acuerdo, seguiremos luchando. Al día siguiente, Sarah presentó una moción ante el tribunal exigiendo que el gobierno demostrara la propiedad legítima del contenido de la cámara acorazada o retirara por completo su reclamación. La moción incluía documentación detallada de cada amenaza, cada táctica de presión, cada contacto sospechoso. Era una declaración de guerra, una afirmación de que Maya no se dejaría intimidar hasta someterse. La respuesta del gobierno llegó 48 horas después y fue devastadora. Presentaron una denuncia penal contra Maya, alegando que había robado documentos clasificados de la cámara acorazada y que estaba intentando extorsionar al gobierno, amenazando con hacerlos públicos. La pena por tales cargos podía ser de 20 años en una prisión federal. Sarah reconoció inmediatamente que se trataba de una táctica de presión. No tienen pruebas porque no robaste nada, pero cuentan con el miedo a ser procesada para que te rindas. No les des esa satisfacción. Pero la denuncia tuvo consecuencias. Los bancos congelaron las cuentas de Meir, alegando la investigación penal pendiente. Los posibles empleadores que se habían puesto en contacto con ofertas de trabajo tras la publicidad, de repente que se había inclinado a favor de Mia, volvió a cambiar. Los titulares gritaban sobre los cargos penales. Y, de repente, Maya fue pintada como una criminal que intentaba chantajear al gobierno. Se sentó en la sala de estar de Marcus, mirando su teléfono, mientras llegaban notificaciones tras notificaciones, viendo cómo su reputación se derrumbaba en tiempo real. Todo lo que había construido, toda su buena voluntad, se estaba evaporando.
Me están destruyendo, dijo en voz baja. Lo están intentando, la corrigió Marcus. Pero tú sigues en pie, y eso les asusta más de lo que quieren admitir. Esa noche, Maya no pudo dormir. Se tumbó en la cama de la habitación de invitados, mirando al techo, cuestionándose todas las decisiones que había tomado. Quizás debería haber aceptado la primera oferta. Quizás debería haberse marchado cuando Coleman le advirtió. Quizás había sido egoísta, anteponiendo su propio orgullo a la seguridad y el futuro de Daniel. A las 3 de la madrugada, oyó un suave golpe en la puerta. Daniel entró sigilosamente y se sentó en el borde de la cama. ¿Tampoco puedes dormir?, le preguntó ella. No. Se quedó callado un momento. Luego dijo, Mamá, tengo que contarte algo. He estado leyendo en internet sobre el Protocolo 7, las operaciones de la Guerra Fría y todo eso, y he descubierto algo. Sacó su teléfono y le mostró una publicación en un foro de 1998. Era una discusión sobre rumores de fondos ocultos del gobierno, y un comentario mencionaba un búnker cerca de Great Falls que supuestamente contenía pruebas de operaciones ilegales en Nicaragua. El abuelo trabajaba en la base cerca de Great Falls, dijo Daniel lentamente. Estuvo allí en los años 80. ¿Y si sabía lo del búnker? ¿Y si por eso te dejó la nota sobre ser fuerte? ¿Y si quería que lo encontraras? Maya miró fijamente la pantalla, con la mente a 1000 por hora. Su padre había sido meticuloso en todo. La nota que le había dejado, confía en ti misma, parecía un simple ánimo. Pero ¿y si era algo más? ¿Y si Raymond Rodríguez sabía exactamente lo que había enterrado en ese búnker y le había dejado las herramientas, literal y figuradamente, para encontrarlo? ¿Crees que me dejó un mensaje?, susurró. Creo que el abuelo sabía que eras más fuerte de lo que creías, dijo Daniel. Y tal vez sabía que algún día alguien tendría que levantarse y decir la verdad sobre lo que pasó. Quizás por eso se aseguró de que tuvieras las habilidades para hacerlo. Maya se incorporó, olvidando su agotamiento. Si su padre sabía lo del búnker, si deliberadamente la había puesto en este camino, entonces alejarse ahora sería traicionar más que solo a sí misma. Sería traicionar su último acto de fe en ella. Terminaremos lo que él empezó, dijo con firmeza. Cueste lo que cueste. La revelación de que su padre podría haber sabido lo del búnker lo cambió todo para Maya. Volvió a las cajas con las pertenencias de su padre que había guardado en casa de Marcus y las revisó con nuevos ojos, buscando cualquier pista, cualquier indicio de que Raymond Rodríguez le hubiera dejado un rastro que seguir. En una caja de herramientas que había guardado meses atrás, debajo de un doble fondo que nunca había visto antes, lo encontró, un pequeño diario de cuero. Las páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. La primera entrada estaba fechada el 15 de marzo de 1982. Hoy he descubierto algo que me preocupa profundamente. Su padre había escrito con su cuidadosa caligrafía. Durante el mantenimiento rutinario del emplazamiento 7, Bravo fuera de servicio, descubrí discrepancias en los registros de inventario. El equipo y los materiales que deberían haber sido transferidos simplemente estaban marcados como destruidos, pero los registros de destrucción no coinciden con la cronología. Algo estaba oculto, no destruido. Tengo que tener cuidado con esto. Las manos de Maya temblaban mientras pasaba las páginas. Entrada tras entrada detallaban la creciente sospecha de su padre de que el sitio 7, Bravo, el búnker que ahora era de su propiedad, se había utilizado para ocultar pruebas de operaciones ilegales. Había encontrado registros financieros que no coincidían con los presupuestos oficiales. Había sido testigo de conversaciones que no debía oír y había reconstruido un panorama de corrupción sistemática. La última entrada tenía fecha de 2 semanas antes de su muerte. Se me acaba el tiempo, había escrito. El cáncer avanza más rápido de lo esperado. Quería revelar esto yo mismo, pero ahora estoy demasiado débil. En su lugar, se lo dejo todo a Maya, mis herramientas, mi camioneta y suficiente información para que encuentre el búnker si está destinada a ello. Mi hija es más fuerte de lo que cree, más fuerte de lo que yo jamás fui. Si alguien puede sacar la verdad a la luz, es ella. Le confío esta carga porque sé que hará lo correcto. Incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Perdóname, mija, por dejarte esta lucha, pero creo en ti. Maya cerró el diario con lágrimas corriendo por su rostro. Su padre no solo le había dejado sus herramientas y sus propiedades, le había dejado una misión,
confiando en que ella tendría el valor de terminar lo que él había empezado. El peso de esa confianza era enorme, pero también liberador. No estaba librando esta batalla sola. Estaba honrando el último deseo de su padre. Le mostró el diario a Sarah, quien inmediatamente reconoció su importancia. Esto es una prueba de que el gobierno ocultó activamente información sobre el búnker. Respalda nuestro argumento de que renunciaron a cualquier derecho sobre la propiedad por su propia negligencia y corrupción. Esto lo cambia todo. Sarah presentó una moción de emergencia ante la jueza Valdez, adjuntando copias del diario de Raymond Rodríguez como prueba. La respuesta de los abogados del gobierno fue rápida y presa del pánico. Solicitaron una reunión inmediata a puerta cerrada con la jueza. 2 días después, Maya se sentó en la sala de la jueza Valdez, rodeada de abogados. La jueza había leído todas las páginas del diario y su expresión era grave. «Caballeros», dijo, dirigiéndose a los abogados del gobierno, «voy a ser muy directa. Este diario sugiere que sus predecesores no solo perdieron el rastro de activos importantes, sino que ocultaron activamente pruebas de operaciones ilegales. Si este caso llega a juicio, estarán abriendo décadas de programas clasificados al escrutinio público. ¿Es eso realmente lo que quieren sus superiores?» El director Phillips parecía haber envejecido 10 años. «Su señoría, necesitamos tiempo para consultar con nuestras agencias». «Han tenido 40 años», dijo el juez Valdez con dureza. «Tienen 48 horas para llegar a un acuerdo con la señorita Rodríguez, o fallaré a su favor y revelaré todo, incluido lo que realmente financiaba el Protocolo 7. La reunión terminó y Maya salió del juzgado con Sarah. Ambas estaban atónitas. «¿Acaba de pasar eso?», preguntó Maya. «El diario era la prueba irrefutable que necesitábamos», dijo Sarah, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Ahora no pueden arriesgarse a un juicio. Llegarán a un acuerdo y será sustancial». Tenía razón. 36 horas más tarde, los abogados del gobierno llamaron con una oferta. $100 millones, pagados directamente a Mia a cambio de su acuerdo de entregar todos los documentos clasificados y mantener la confidencialidad sobre cualquier detalle operativo. El búnker en sí y todo el contenido no clasificado seguirían siendo de su propiedad. Maya se sentó a la mesa de la cocina de Marcus y se quedó mirando los términos del acuerdo. $100 millones, una cifra tan grande que no podía comprenderla. Cambiaría su vida, la vida de Daniel, borraría todas las preocupaciones económicas que había tenido. Pero la cláusula de confidencialidad le preocupaba. Significaba que no podría contar toda la historia de lo que su padre había descubierto, que no podría revelar la corrupción que él había pasado años documentando. «¿Qué querría papá que hiciera?», le preguntó a Marcus. Marcus se quedó callado durante un largo rato y luego dijo, «Raymond quería que se supiera la verdad, pero también quería que estuvieras a salvo, que fueras libre. Creo que él querría que aceptaras el acuerdo, que te protegieras a ti misma y a Daniel, y que encontraras otras formas de honrar su memoria. Podemos trabajar con la cláusula de confidencialidad». Sarah añadió, «Solo cubre detalles operativos clasificados. Aún puedes hablar sobre el descubrimiento del búnker, sobre la batalla legal, sobre la defensa de tus derechos. Simplemente no puedes hablar de operaciones encubiertas específicas. En realidad, eso es razonable, dadas las preocupaciones de seguridad nacional». Maya pensó en Daniel, en la vida que ese dinero podría darle. La universidad totalmente pagada, sin préstamos estudiantiles, oportunidades que nunca había soñado poder ofrecerle. Pensó en la nota de su padre. «Confía en ti misma». Quizás confiar en sí misma significaba saber cuándo aceptar la victoria, aunque no fuera una victoria total. «Lo aceptaré», dijo, «pero tengo mis propias condiciones». La negociación del acuerdo final duró 3 semanas. Maya insistió en varias condiciones adicionales. En primer lugar, una declaración pública del gobierno en la que se limpiara el nombre de su padre y se reconociera su dedicado servicio. En segundo lugar, se retirarían los cargos penales contra ella y se borrarían de todos los registros. En tercer lugar, conservaría la propiedad del búnker y el derecho a convertirlo en cualquier uso legal que ella eligiera. Y en cuarto lugar, $20 millones del acuerdo se depositarían en un fondo fiduciario específico para los veteranos y sus familias en Montana, administrado por una junta independiente. El gobierno aceptó todas las condiciones. En una mañana gris de finales de febrero,
Maya firmó el acuerdo. Documentos en la sala de cámaras de televisión, pero los periodistas se agolparon en las escaleras del juzgado. Cuando Maya salió, los micrófonos se abalanzaron sobre ella. Hizo una breve declaración. Hoy marca el final de un capítulo difícil. Quiero dar las gracias a mi abogada Sarah Brennan, al amigo de mi padre, Marcus Chen, y a todos los que me han apoyado durante esta lucha. El acuerdo al que he llegado me permite honrar la memoria de mi padre y al mismo tiempo construir algo positivo para el futuro. Nunca se trató de obtener beneficios personales. Se trataba de defender lo que es justo. Incluso cuando fuerzas poderosas intentaron intimidarme para que guardara silencio, un periodista le preguntó, ¿qué vas a hacer con el dinero? Maya sonrió. Primero, le compraré a mi hijo unas botas nuevas para el invierno. Después, ya veremos. La prensa se rió y Maya bajó las escaleras hasta donde la esperaban Daniel y Marcus. Daniel la abrazó y por primera vez en meses, Maya sintió que podía respirar. El dinero llegó a su cuenta. 3 días después, $100 millones menos los impuestos y los honorarios de Sarah le dejaron 68 millones. Una suma tan absurda que tuvo que comprobar el saldo 5 veces para creer que era real. Había pasado de tener dificultades para pagar el alquiler a ser más rica que todas las personas que había conocido juntas. Lo primero que hizo fue comprarle a Daniel esas botas de invierno, junto con un abrigo adecuado, ropa nueva y todo lo que había necesitado durante los últimos 3 años. Luego lo matriculó en una escuela privada que pudiera desafiarlo académicamente y ayudarlo a sanar del trauma de los últimos meses. Para ella compró una casa modesta en las afueras de Great Falls. Nada ostentoso, solo una cómoda vivienda de 3 dormitorios con garaje donde por fin podía guardar las herramientas de su padre. Pagó todas sus deudas y luego creó fondos fiduciarios para la educación de Daniel y su propia jubilación. Pero se dio cuenta de que la mayor parte del dinero no estaba destinado a su comodidad personal, sino a un propósito. Maya pasó semanas reuniéndose con líderes comunitarios, directores de organizaciones sin ánimo de lucro y gente corriente que había luchado como ella. Se enteró de la existencia de madres solteras con varios trabajos, veteranos que padecían trastorno de estrés postraumático y se encontraban sin hogar, niños que iban al colegio con hambre y ancianos que tenían que elegir entre medicinas y comida. Ella había vivido esa vida. Sabía lo que significaba ser invisible, que te dijeran que tus problemas no importaban porque no eras lo suficientemente importante. 2 meses después del acuerdo, Maya anunció la creación de la Fundación Rodríguez en honor a su padre. Se centraría en 3 áreas: apoyar a las familias de militares, brindar oportunidades a los padres solteros y preservar la historia de la Guerra Fría. La fundación se financiaría con $40 millones de su acuerdo y Maya sería la directora ejecutiva. El anuncio fue noticia a nivel nacional. De repente, Maya ya no era solo la mujer que había luchado contra el gobierno por una fortuna oculta. Era la mujer que había ganado y luego había decidido regalar la mayor parte. El búnker, su inversión original de $800, se convirtió en la sede de la fundación. Maya contrató a contratistas para renovar el nivel 1 y convertirlo en oficinas y salas de reuniones. El nivel 2, donde ahora se encontraba la cámara acorazada vacía, se convirtió en un museo de la Guerra Fría que documentaba la historia del lugar y el contexto más amplio de esa época. Incluyó el diario de su padre, que se exhibía en un lugar destacado, explicando cómo la integridad de un trabajador de mantenimiento había sacado a la luz verdades ocultas. El museo abrió sus puertas el 4 de julio y más de 2,000 personas lo visitaron. Los veteranos acudieron para compartir sus historias. Las familias llevaron a sus hijos para que aprendieran sobre la historia. Y poco a poco, el búnker pasó de ser un lugar de secretos a un lugar de sanación y educación. El Fondo Fiduciario para Veteranos, de $20 millones, gestionado de forma independiente de la Fundación Mears, comenzó a distribuir subvenciones. Financiaba servicios de asesoramiento, programas de formación laboral, ayudas para la vivienda y apoyo financiero de emergencia. En 6 meses, había ayudado a más de 300 familias. Entre los beneficiarios se encontraban hombres y mujeres que Maya conocía de la generación de su padre, personas que habían servido a su país y luego habían sido olvidadas por él. Una mañana, un veterano anciano llamado Carl se presentó en la oficina de la fundación.
Había conocido a Raymond Rodríguez en la base y había trabajado con él durante años. Le estrechó la mano a Mia con lágrimas en los ojos. Tu padre, dijo Carl con voz entrecortada. Una vez me prestó dinero cuando mi hija estaba enferma y yo no podía pagar sus medicinas. Nunca me pidió que se lo devolviera. Nunca me hizo sentir inferior por necesitar ayuda. Era el mejor hombre que he conocido. Y ahora tú continúas con su legado, ayudando a la gente como él siempre hizo. Estaría muy orgulloso de ti. Maya abrazó al anciano, con los ojos llenos de lágrimas. Me dejó una hoja de ruta, dijo en voz baja. Yo solo la sigo. La fundación creció rápidamente. Maya contrató personal, en su mayoría mujeres como ella, que habían luchado y sobrevivido y entendían lo que significaba necesitar ayuda. Se asoció con escuelas, proporcionó becas, colaboró con las autoridades de vivienda para apoyar a los veteranos sin hogar y con los proveedores de atención médica para ofrecer asesoramiento gratuito. El impacto se extendió por toda la comunidad, llegando a cientos de vidas. Una tarde, Maya recibió una llamada de una mujer llamada Teresa, madre soltera de 3 hijos que había recibido una beca de la fundación que cubría su alquiler durante 6 meses mientras terminaba la escuela de enfermería. Teresa vino a la oficina con sus hijos, queriendo dar las gracias a Maya en persona. Nos ha salvado, dijo Teresa, con la voz llena de emoción. Me quedaban 2 semanas para que me desalojaran. Había trabajado muy duro para entrar en la escuela de enfermería y iba a tener que dejarla porque no podía pagar el alquiler y la matrícula. Tu fundación me dio el respiro que necesitaba. Me gradúo el mes que viene y ya tengo un trabajo en el hospital. Mis hijos van a tener estabilidad por primera vez en sus vidas. Maya miró a los hijos de Teresa, 3 pares de ojos que observaban a su madre con orgullo y alivio, y se vio a sí misma. Y Daniel reflexionó. Por eso había valido la pena luchar. No por el dinero en sí, sino por la oportunidad de ayudar a otros como la habían ayudado a ella. Tú hiciste la parte difícil. Maya le dijo a Teresa. No te rendiste. Seguiste adelante incluso cuando todo parecía imposible. Todo fue gracias a ti. Nosotros solo ayudamos a eliminar algunos obstáculos, pero eso lo es todo. Teresa dijo. A veces, lo único que la gente necesita es alguien que crea que vale la pena ayudarla. Alguien que le diga que su lucha importa y le eche una mano. Tú me diste eso. Después de que Teresa se marchara, Maya se quedó sentada en su oficina durante mucho tiempo, pensando en el efecto dominó de la compasión. La negligencia del gobierno había creado esta oportunidad. La integridad de su padre había preservado las pruebas. Su propia obstinación había ganado la batalla. Pero lo que le daba sentido a todo era esto: utilizar la fortuna para crear más oportunidades para personas que, como ella, habían recibido el mensaje de que no importaban. Pero los cambios más profundos se produjeron más cerca de casa. Daniel prosperó en su nueva escuela, haciendo amigos, uniéndose al equipo de debate, descubriendo su pasión por la historia y la justicia. Pasaba los fines de semana como voluntario en la fundación, archivando documentos, recibiendo a los visitantes del museo, aprendiendo sobre el servicio y la responsabilidad. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche trasero viendo la puesta de sol, Daniel dijo, «Mamá, he estado pensando en la universidad». «Sí, ¿qué pasa?» «Quiero estudiar Derecho». Él dijo, «Como Sara, quiero ayudar a las personas a luchar cuando no pueden hacerlo por sí mismas. Vi lo que nos pasó, lo asustados que estábamos, lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Y luego vi cómo te negabas a rendirte. Me enseñaste que el sistema no siempre funciona para personas como nosotros. Pero eso no significa que dejáramos de intentar mejorarlo». El corazón de Maya se llenó de orgullo, tan intenso que casi le dolía. «A tu abuelo le encantaría oír eso». «Creo que él lo sabía», dijo Daniel. «Creo que sabía que lucharías y que verte luchar me enseñaría a hacerlo también». Nos dejó a ambos un regalo, solo que de diferente tipo. Maya se acercó y apretó la mano de su hijo. «También te dio otra cosa. Te enseñó lo que es la integridad, cómo se comporta un hombre cuando nadie le ve». Esas entradas del diario no las escribió pensando que alguien las leería. Documentó la verdad porque era lo correcto. Punto. Esa es la verdadera herencia. Daniel asintió lentamente. «Quiero ser así, como él, como tú». «Ya lo eres», Maya dijo suavemente. Cuando el verano dio paso al otoño,
Maya se encontró pensando en el legado de una manera que nunca antes había hecho. Durante años había pensado que el legado era algo que solo tenían las personas ricas o famosas, que la gente común como ella simplemente vivía y moría y era olvidada. Pero ahora entendía que el legado no se trataba de monumentos o titulares, se trataba de las vidas que tocabas, los valores que transmitías, el coraje que modelabas para quienes te observaban. El legado de su padre había sido la integridad, la tranquila negativa a mirar hacia otro lado ante las injusticias, incluso cuando era más fácil de que su legado era demostrar que la gente corriente podía librar batallas extraordinarias y ganar. Que una madre soltera, sin nada más que obstinación y principios, podía plantarle cara al gobierno y salir fortalecida. La fundación celebró su primera gala anual en noviembre, un año después de que Mayer viera por primera vez ese anuncio clasificado de un búnker abandonado. El evento recaudó $100 millones adicionales para el Fondo de Veteranos. El alcalde Patterson, que inicialmente había estado entre los críticos de Mia, asistió y pronunció un discurso elogiando su contribución a la comunidad. Durante la hora del cóctel, Richard Coleman se acercó a Mia. Parecía más frágil que cuando lo había conocido en la cámara acorazada, pero sus ojos estaban más claros. Quería disculparme, dijo, por intentar asustarte aquella primera noche. Pensaba que estaba protegiendo algo importante, pero en realidad solo estaba protegiendo mi propia culpa por lo que habíamos hecho, por lo que habíamos ocultado. Maya lo estudió. ¿Por qué lo hiciste? ¿Ocultar la cámara acorazada? Quiero decir, Coleman suspiró, porque teníamos miedo. La Guerra Fría había terminado. La gente se preguntaba en qué habíamos gastado todo ese dinero, dónde había ido a parar. Parte de él se destinó a programas de defensa legítimos, pero otra parte se destinó a operaciones que, de haberse revelado, habrían llevado a la gente a la cárcel. Pensamos que enterrarlo era la opción más segura. Hizo una pausa. Pero los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Quizás sea mejor que salieran a la luz a través de alguien como tú, alguien que pudiera manejarlos con integridad, en lugar de a través de algún escándalo o filtración. Mi padre lo sabía, dijo mamá. Me dejó pistas. Coleman asintió. Raymond era un buen hombre. Intentó informar de lo que había descubierto por los canales adecuados. Lo silenciaron, amenazaron con quitarle la pensión, pero no se rindió. Simplemente se volvió más inteligente al respecto. Sonrió levemente. Estaría orgulloso de lo que has construido aquí. Has convertido algo oscuro en algo que ayuda a la gente. Después de que Coleman se marchara, Maya se quedó de pie junto a la ventana del búnker renovado, contemplando el paisaje de Montana. Pensó en todas las veces que se había sentido impotente, invisible, demasiado pequeña para importar. Pensó en la noche en que había llegado hasta allí con $800 y más esperanza que sentido común. Aquella mujer le parecía ahora una desconocida. Maya había descubierto reservas de valor que no sabía que poseía. Había aprendido que tener miedo no significaba ser débil, que pedir ayuda era una muestra de fortaleza, que luchar por lo que es correcto a veces significaba arriesgarlo todo. Sarah Brennan la encontró allí de pie. «¡Qué vista!», dijo Sarah. «No dejo de pensar en lo que habría pasado si me hubiera marchado», admitió Maya. «Si hubiera aceptado la primera oferta o hubiera escuchado a la gente que decía que estaba siendo una tonta, pero no lo hiciste», dijo Sarah. «Confiaste en ti misma, tal y como te pidió tu padre. Eso es lo que te hace extraordinaria». Maya, no fue encontrar la bóveda, sino tener el valor de luchar por ella, incluso cuando todos te decían que te rindieras. La fundación siguió expandiéndose más allá de los sueños más ambiciosos de Maya. Estableció colaboraciones con universidades para ofrecer becas completas a los hijos de familias militares. Financió una clínica médica móvil que viajaba a las comunidades rurales de Montana, proporcionando atención sanitaria gratuita a los veteranos y sus familias. Creó un programa de microcréditos específico para padres solteros que intentaban crear una empresa o completar su educación. Cada programa se diseñó a partir de su propia experiencia, abordando las carencias que ella misma había vivido. Sabía lo que significaba elegir entre la compra y la gasolina, entre las medicinas y el alquiler, entre rendirse y encontrar de alguna manera la fuerza para seguir adelante un día más. Cada persona a la que ayudaba la fundación era una versión de sí misma a la que intentaba salvar. Una tarde de invierno,
Maya recibió una carta de una joven llamada Jessica, de Billings. Jessica había recibido una beca de la fundación para asistir a la Universidad Estatal de Montana y ahora estaba en su último año de ingeniería. La carta decía: crecí en una caravana con mi madre y mis dos hermanos. Sobrevivimos gracias a los cupones de alimentos y a la esperanza. Todo el mundo me decía que la universidad no era para gente como nosotros, que debía conformarme con un trabajo en la fábrica y estar agradecida. Su fundación no solo me dio dinero, me dio permiso para soñar más allá de mis circunstancias. El próximo mes de mayo seré la primera persona de mi familia en graduarse en la universidad y voy a dedicar mi carrera a construir cosas que importan. Gracias por creer que personas como nosotros merecemos una oportunidad. Maya colgó la carta en el tablón de anuncios de su oficina, junto a docenas de otras. Cada una representaba una vida cambiada, un futuro reescrito, una persona a la que le habían dicho que no importaba y que demostró que todos se equivocaban. 6 meses después, la fundación patrocinó una ceremonia en honor a los veteranos de Montana, incluido un reconocimiento póstumo a Raymond Rodríguez. El gobernador asistió junto con senadores, altos mandos militares y cientos de personas comunes cuyas vidas Raymond había tocado durante sus 37 años de servicio. Maya se paró en el podio del Museo Renovado del Búnker, mirando la fotografía de su padre, que se exhibía en un lugar destacado en la pared detrás de ella. En la foto se veía joven, tal vez de 30 años, con su uniforme de mantenimiento y esa sonrisa tranquila que ella recordaba tan bien. Mi padre me enseñó muchas cosas, comenzó Maya, con voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarla. Me enseñó a arreglar un motor, a hacer que algo roto volviera a funcionar, pero, lo que es más importante, me enseñó que arreglar cosas no se limita a las máquinas. Se trata de personas, comunidades, sistemas. Me enseñó que una persona que hace lo correcto, incluso cuando nadie la ve, puede marcar la diferencia. Miró a Daniel sentado en la primera fila, con el rostro radiante de orgullo. Cuando me dejó sus herramientas y su camioneta, pensé que solo me estaba dando sus pertenencias, pero me estaba dando algo mucho más valioso. Su confianza en que yo era lo suficientemente fuerte como para continuar su trabajo, para librar las batallas que él no pudo terminar, para construir algo duradero a partir de los cimientos que él había sentado. Señaló con un gesto el búnker renovado que los rodeaba. Este lugar comenzó como un secreto, algo oculto y vergonzoso. Ahora es un faro que ayuda a los veteranos y a las familias de todo Montana. Esa transformación representa lo que es posible cuando la gente común se niega a aceptar que las instituciones poderosas no pueden ser desafiadas. Cuando alguien decide que hacer lo correcto es más importante que hacerlo fácil, el público se puso en pie y ovacionó durante varios minutos. Maya vio a los veteranos secándose las lágrimas, a las familias abrazándose. Y en ese momento, finalmente entendió lo que su padre le había dado. No solo un búnker o una fortuna, ni siquiera la verdad que había descubierto. Su mayor regalo fue creer que ella era lo suficientemente fuerte como para llevarlo todo. Esa noche, Maya y Daniel se sentaron en su sala de estar, con el fuego crepitando en la chimenea. Habían llegado muy lejos desde ese apartamento estrecho donde ella contaba cada centavo y trabajaba hasta el agotamiento. Pero lo más importante no había cambiado. Todavía se tenían el uno al otro, todavía creían en hacer lo correcto, todavía honraban la memoria del hombre que la había criado y los había inspirado a ambos. ¿Alguna vez echas de menos la vida anterior?, preguntó Daniel. Antes de todo esto, Maya consideró la pregunta cuidadosamente. Echo de menos la simplicidad, admitió. No saber lo que encontraríamos en ese búnker. Pero no echo de menos las dificultades. No echo de menos estar constantemente preocupada por el dinero. Y definitivamente no echo de menos sentirme invisible, como si nuestras vidas no importaran. Ahora importamos, dijo Daniel. Siempre hemos importado, corrigió Maya con delicadeza. Simplemente no teníamos la plataforma para demostrarlo. El dinero nos dio visibilidad, pero el valor para luchar siempre estuvo ahí. Solo necesitábamos la batalla adecuada para descubrirlo. Durante el año siguiente, la Fundación Rodríguez amplió su alcance. Maya abrió oficinas satélite en otras 3 ciudades de Montana y luego comenzó a planificar la expansión nacional. Habló en conferencias, asesoró a otras organizaciones sin ánimo de lucro
y se convirtió en la voz de las familias trabajadoras y los veteranos de todo el país. Las revistas la describían como la filántropa reacia, ida de la pobreza al propósito. Pero el título del que Maya se sentía más orgullosa era el que utilizaba Daniel. Mamá. En el segundo aniversario de la compra del búnker, Maya regresó al lugar donde había conocido a Earl Hutchins, el hombre que le había vendido la propiedad por $800. Lo había localizado y lo había invitado a visitar el museo. Llegó en la misma camioneta polvorienta, con aspecto de estar agotado por todos los cambios. No me lo puedo creer, dijo mientras recorría los espacios renovados. Compré este lugar pensando que algún día haría algo con él. Nunca imaginé que alguien haría esto. Me diste una oportunidad cuando podrías haberte negado a venderlo, dijo Maya. Podrías haber sospechado de una madre soltera con $800 en efectivo, pero me creíste. Earl se encogió de hombros. Parecías decidida, y pensé, ¿qué diablos? Si alguien realmente quiere esta propiedad tan problemática, que se la quede. No se me ocurrió que hubiera una fortuna. Si lo hubieras sabido, ¿la habrías buscado tú mismo? Earl lo consideró. Probablemente, pero no creo que hubiera hecho lo que tú hiciste con ella. Construir algo que ayuda a la gente. Para eso hay que ser una persona diferente. La miró con algo parecido al respeto. Tu padre te crió, ¿verdad? Así es, asintió Maya en voz baja. Realmente lo hizo. 3 años después de descubrir la cámara acorazada, Maya se encontraba de nuevo en la sala donde todo había comenzado. La enorme caja fuerte de acero que había contenido artefactos de valor incalculable ahora estaba vacía, pero conservada. Una pieza de museo con placas que explicaban su historia. Los escolares en excursiones posaban para fotos frente a ella, tocando el frío metal y maravillándose con la historia. Maya pasó los dedos por el mecanismo de cierre de la rueda, recordando el terror de aquella primera noche, el metal ardiendo a través de sus guantes, la absoluta incertidumbre de lo que había encontrado. Estaba tan asustada, tan sola, tan segura de que estaba fuera de su alcance. Tenía razón en que estaba fuera de su alcance, pero se equivocaba en estar sola. Marcus había estado a su lado. Sarah había luchado por ella. Daniel había creído en ella. Y por encima de todo, la fe de su padre la había ayudado a superar los momentos más oscuros. Raymond Rodríguez sabía que ella era más fuerte de lo que creía y le había confiado una verdad que debía ser revelada. Esa verdad le había costado meses de miedo. Casi había destruido su reputación y había puesto a su hijo en peligro. Pero también había revelado quién era realmente. No solo una superviviente que se las apañaba para salir adelante, sino una luchadora capaz de plantar cara a los gobiernos y a la corrupción y salir victoriosa. Y lo que es más importante, le había dado un propósito. La Fundación Rodríguez había ayudado ya a más de 2,000 familias. El Fondo para Veteranos había distribuido $47 millones en ayudas. El museo educaba cada año a decenas de miles de visitantes sobre la historia de la Guerra Fría y la importancia de la responsabilidad del gobierno. Y Daniel, su hermoso y valiente hijo, era ahora estudiante de segundo año en Northwestern. Estudiaba Derecho Constitucional y se preparaba para una carrera dedicada a luchar por las personas que no podían luchar por sí mismas. Maya oyó pasos en las escaleras y se volvió para ver a Marcus bajando. Ahora se movía más lento. La edad le estaba pasando factura, pero sus ojos seguían siendo agudos. Pensé que te encontraría aquí abajo, dijo, uniéndose a ella frente a la caja fuerte vacía, poniéndome nostálgico, reflexivo, corrigió Maya, pensando en lo mucho que ha cambiado todo. Tú lo cambiaste, dijo Marcus con sencillez. Tú y tu obstinada negativa a dejarte intimidar. Papá lo cambió. Maya dijo que él fue quien descubrió la verdad, quien lo documentó todo, quien confió en mí para terminar su trabajo. Raymond encontró el problema. Marcus estuvo de acuerdo, pero tú lo resolviste. Hay una diferencia. Él habría estado muy orgulloso de ti, Maya, no solo por luchar, sino por lo que construiste después de ganar. No te limitaste a coger el dinero y desaparecer. Lo usaste para ayudar a otros a crear algo duradero. Maya apoyó la cabeza en el hombro de Marcus. Este hombre que se había convertido en familia, que había estado a su lado cuando ella no tenía más que un sueño y unas fotos de una bóveda imposible. Gracias, susurró, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Eso es lo que hace la familia, dijo Marcus.
Creemos los unos en los otros hasta que aprendemos a creer en nosotros mismos. Permanecieron juntos en el silencio de la bóveda. Dos supervivientes que habían librado sus propias batallas y aprendido que, a veces, las mayores victorias no provienen de lo que ganamos, sino de lo que damos. Maya pensó en la mujer que había sido 3 años atrás, agotada, derrotada, simplemente tratando de sobrevivir cada día. Esa mujer había comprado un búnker abandonado con sus últimos $800, sin esperar nada más que un lugar donde guardar las herramientas de su padre. Había encontrado mucho más. Había encontrado el último regalo de su padre, su último acto de fe en su fuerza. Había encontrado una fortuna que transformó su vida. Pero lo más importante era que se había encontrado a sí misma, su valor, su propósito, su voz. El viaje desde aquella primera noche aterradora en la bóveda helada hasta estar allí como directora de una fundación que ayudaba a miles de personas había sido doloroso, aterrador y más difícil que cualquier otra cosa que hubiera hecho jamás. Pero también había valido la pena cada momento de miedo, cada amenaza, cada noche de insomnio, porque Maya Rodríguez había aprendido la lección más importante de todas, que la gente común puede hacer cosas extraordinarias cuando se niega a aceptar que los poderosos no pueden ser desafiados. Cuando confían lo suficiente en sí mismos como para luchar, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Cuando recuerdan que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Su padre sabía que ella tenía ese valor escondido en lo más profundo de su ser. Simplemente le había dado la oportunidad de descubrirlo, y ahora de pie en una cámara acorazada que antes guardaba secretos y ahora guardaba esperanza, Maya comprendió que su mayor regalo no era el búnker, ni la fortuna, ni siquiera la verdad que había descubierto. Su mayor regalo fue creer que ella era lo suficientemente fuerte como para soportarlo todo. 5 años después de aquella primera noche helada, Maya se encontraba ante un auditorio repleto en una conferencia nacional sobre pobreza y oportunidades. La habían invitado a hablar sobre su trayectoria, sobre cómo el hecho de encontrar recursos inesperados le había permitido construir algo significativo. Pero al mirar los rostros, muchos de ellos cansados y desgastados de una forma que ella reconocía, supo que la verdadera historia no tenía que ver con el dinero. Compré un búnker abandonado por $800, comenzó. Era todo el dinero que había ahorrado. La gente pensó que estaba loca. Quizás lo estaba, pero a veces loca es solo otra palabra para lo suficientemente desesperada como para intentar algo diferente. Hizo una pausa para que el público asimilara lo que acababa de decir. Lo que encontré en ese búnker cambió mi situación financiera, pero lo que cambió mi vida fue descubrir que tenía la fuerza para luchar por lo que creía que era correcto. Incluso cuando personas poderosas intentaron intimidarme para que callara, esa fuerza siempre había estado ahí. El búnker solo me dio una razón para encontrarla. Miró directamente a una joven en la primera fila, con los ojos llenos de lágrimas. Si estás aquí sentada esta noche sintiéndote invisible, sintiendo que el mundo te ha descartado, sintiendo que las personas como nosotros no tenemos segundas oportunidades, estoy aquí para decirte que eso es mentira. El sistema está amañado en nuestra contra. Sí, pero eso no significa que dejemos de luchar. Significa que luchamos de forma más inteligente, más fuerte, juntos. Los aplausos eran ensordecedores, pero Maya apenas los oía. Estaba pensando en su padre, en el diario que había mantenido en secreto, en la fe que había depositado en una hija que sabía que era más fuerte de lo que ella creía. Pensaba en Daniel, que ahora se preparaba para estudiar Derecho, decidido a dedicar su vida a luchar por la justicia. Pensaba en las miles de familias a las que había ayudado la fundación. Cada una de ellas era una onda que se extendía hacia afuera, creando más ondas. Y pensaba en sí misma. La mujer que había tenido demasiado miedo para soñar a lo grande, que había tenido 3 trabajos solo para sobrevivir, que había comprado un búnker con sus últimos $800 y sin querer había cambiado toda su vida. Cualquiera puede cambiar su vida si es lo suficientemente valiente como para arriesgarse, lo suficientemente obstinado como para mantenerse firme y lo suficientemente sabio como para saber que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las vidas que tocas y el legado que dejas atrás. Mientras Maya subía las escaleras para salir de la cámara acorazada, sabiendo que no sería la última vez,
Llevaba consigo la certeza de haber cumplido la confianza que su padre había depositado en ella. Había luchado por la verdad, se había enfrentado al poder. Había ganado no solo para sí misma, sino para todos aquellos a quienes alguna vez se les había dicho que eran demasiado pequeños, demasiado pobres, demasiado insignificantes para importar. Y al hacerlo, había demostrado que $800 y un corazón decidido podían valer más que 240 millones de dólares en una cámara acorazada congelada. Porque la verdadera fortuna no era lo que había encontrado bajo tierra, era lo que había construido sobre ella. Un legado de valentía, integridad y fe inquebrantable en que una sola persona puede marcar la diferencia. La hija del mecánico se había convertido en una luchadora. La madre soltera en apuros se había convertido en una fuerza de cambio. Y el último acto de fe de Raymond Rodríguez se había convertido en una fundación que ayudaría a miles de familias durante generaciones. Ese era un legado que valía más que cualquier cantidad de dinero. Eso era lo que significaba confiar verdaderamente en uno mismo. Fin. A continuación, dos historias más impactantes que te conmoverán. Haz clic ahora para seguir descubriendo y suscríbete si crees que la gente común puede hacer cosas extraordinarias cuando se niega a rendirse.